internacionales, así que no hay nada. Tenemos que seguir ganando los 4 últimos partidos que nos quedan, buscar sumar y bueno, terminar de la mejor manera posible. Gracias, presidente. Un abrazo grande a ustedes, saludos a la audiencia. Eran las palabras de Enrique Sánchez, presidente de Nacional. A la pasada saludaba a Fabricio, volante, que había lanzado la asistencia para el gol de... La congratulación también para el volante tricolor. Ya nos dirigimos a la sala de prensa. Próximamente compartiremos en el grupo de trabajo los audios de ambas ruedas de prensa, tanto de González, el visitante, como de Bernay, el local, Jorge. Excelente, Germán. Hoy con Jorge Casán en los relatos. Hoy asistencia doble de Javier y después de Damián. Goles, emociones sobre el final, principalmente en el segundo tiempo para los hinchas tricolores aquí en el Reseño Rico. Nos vamos aquí enfrente nuevamente contigo, Diego Iván. Fue triunfo de Nacional aquí, 2-1 adelante, Diego. Bueno, correcto, Jorge. Fíjate, Víctor, ahí estamos viendo directivos de Cerro Porteño en sector preferencial. Uno creo que es Bierman, el otro es Ferreira, creo, Víctor, el Matungo. El Fortachón creo que es Ferreira. Y después está también Recalde por ahí cerca, el vicepresidente, Víctor. Sí, en preferencia central van a estar como era en la época de pandemia. Hoy no hay necesidad de utilizar los palcos porque evidentemente no hay gente, entonces pueden estar en preferencia central. Está Federico Ferreira, Enrique Biederman, Luis Laviñe, está Guido Báez, Carolina de Bestar, Rubén Recalde. Imagino que en los próximos minutos llegará Blas Reguera, el presidente de Cerro, también para observar el partido desde ese sector. Y los de Ameliano se ubicaron en plateas. Esa es la zona habilitada para ellos. Staff, directivos, jugadores no convocados del Sportivo Ameliano van a estar en la zona de plateas. ¿Qué parte, Víctor, abajo? Ya están ahí unos cuantos sentados en el acceso, en la boca de acceso que da. En la P, ¿vio? Exactamente, en la P ya hay gente sentada. Hay 3 ahí, 4. ¿Vos pensás que está escuchando la radio el presidente Melgar? Sí, levanta el brazo, doctor Melgar. Puede ser, o si no, alguien que está hacia ahí. Ya hay 4, 5, 7, 10, 11, 12, allá hay otro grupo. 20 personas más o menos hay ahí, entre policía y gente de Ameliano que ya se ubicó en la zona de plateas. ¿Cuántos puede meter Ameliano? ¿100 personas? 100 personas Ameliano y 115 Cerro Porteño. Bueno, muy bien contigo, Juan. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El 12 de junio le ganó Encarnación Intermedia por 1-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, se está jugando el partido ahora entre Sudamérica, Paraguay. Están empatando 0-0. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol Vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. Sportivo Luqueño Trinidense de Fondo Libertad Olimpia, 20 horas. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. El domingo prosigue la fecha con 2 de mayo, Guaraní de Fondo, San Lorenzo, Rubioño. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Muy bien, en la intermedia. Mañana prosigue con Tacuarí, General Caballero, Capiatá, Resistencia. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Repasamos los equipos, ¿te parece, Víctor Villalba? Cerro Porteño 1, Alexis Martín Arias, 23 Gustavo Velázquez, capitán, 22 Matías Pérez, 14 Lucas Quintana, 35 Marcelo Chaparro, 10 Cecilio Domínguez, 5 Jorge Morel, 20 Wilder Viera, 40 Mateo Klimovich, 11 Juan Iturbe, 19 Pablo Vegeta,
Michetti, los titulares de Ariel Holland. Ameliano, 23 Miguel Martínez, 21 Fabián Franco, 26 Julio González, capitán de equipo, 22 Andrea Falabella, 19 Abel Paredes. 10 Elvio Vera, 20 Valentín Larralde, 6 Jonathan Benítez, 30 Raúl Cabral, 11 Sebastián Aranda, único delantero, 28 Jorge Sanguina, el conjunto titular de Roberto Nani. Antes del comentario, Ricardo, estoy viendo la camiseta de Ameliano, Víctor. Esa es Ameliano, una camiseta que por primera vez lo veo. Es celeste, Víctor. Es azul, sí, y en el medio tiene el pecho de color negro. Pero primera vez que usa, creo, ¿o no? ¿Ya usó, Ricardo? No estoy seguro, porque la vez pasada vi la alternativa que usó era negra con rojo. Creo y ahora que ya usó, Víctor, no me acuerdo en qué partido, pero me parece que ya usó. Igual no cambia mucho, ¿verdad? Que como dice Diego, es llamativa la camiseta. Y la roja también es muy linda, ¿eh? La negra con roja. Sí, la negra con roja que suele usar más o menos parecida a los colores de Villeta. Villeta en realidad cuando juega torneos de Interliga de fútbol de salón tiene esa tonalidad en la camiseta, pero esta es su segunda versión, azul. Pero parece Sol de América, con todo respeto. Sí, claro, exactamente, un azul Sol de América, así es. Sí, señor, muy bien, los equipos están en el campo, ya se viene el comentario de Ricardo. Sí, contigo, Juan. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo, Hierros. ¿Cómo te va, Rodrigo? Ahí fútbol en la Argentina, en Brasil, los paraguayos, en respectivos clubes. ¿Qué tenemos, Rodrigo? ¿Qué tal, Diego? Sí, en estos momentos se está jugando 43 minutos del primer tiempo en Argentina. El duelo entre Lanús, Central Córdoba, partido 0-0. José Canale titular en Lanús y Ronaldo de Jesús en la banca, mientras que en Central Córdoba, Cardoso en la banca. También otro partido en Argentina, Estudiantes de Río Cuarto se enfrenta a Rosario Central, 43 minutos del primer tiempo, lo gana Rosario Central 1-0, esta vez sin ningún paraguayo en cancha. Muy bien, señoras y señores, estamos en Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental, por Ramil 80M y todas sus plataformas. Líder en transmisiones deportivas, Fútbol a lo Grande, Monumental. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de X y en otras plataformas. Vamos al comentario de Ricardo en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Como decíamos, ahí lo vemos llegar a Lucho Ortega también, la boca de acceso, y creo que el presidente está detrás. No es el presidente. Como decíamos hace un rato, lastimosamente, cada vez que la barra de alguno de los equipos que tiene barra brava, fuerte o como sea, o hinchada organizada, bien maquillada de esa forma, crean algún tumulto, se tiene que pagar en que tengamos estadios vacíos, en que la gente no pueda llegar a venir a alentar a su equipo. Digo, la gente que no tiene nada que ver con el patoterismo, que no tiene nada que ver con venir a hacer cosas fuera de lugar en la cancha, en los estadios. Acá tranquilamente podrían estar los socios vitalicios, podrían estar los socios del Cerro, los verdaderos socios, los que pagan sus cuotas, no los socios que tienen cuota pagada por los propios dirigentes, y tenían que venir a disfrutar de un partido. Cosa que no pasó. Yo no sé si la gente de Ameliano iba a venir en otra cantidad, pero también le privan a los hinchas de Ameliano a venir a ver un partido. Cerro Porteño nos dieron un dato, y creo que todos caímos, quizás hasta el propio cuerpo técnico de APF, de la selección, que jugaba Gatito. En realidad iba a ser algo importante si jugaba Gatito para el propio Gatito, para que esté en ritmo. Iba a coincidir con lo que hizo Alfaro y su cuerpo técnico de llevarlo a una práctica a él y a Gastón Olveira, a los arqueros que los tienen aquí en el fútbol paraguayo, pero lastimosamente para las pretensiones del Gatito no va a poder jugar y va a seguir sin ritmo. Cerro con cambios con respecto al clásico, 4 jugadores, después nos va a decir Víctor, pero entre ellos está Klimovic, está Wilder Viera, Quintana y también Juan Manuel Iturbe, de los que ingresan. Va a enfrentarse a un equipo de Ameliano que viene bien, 9 partidos sin perder,
Entonces, para Emiliano va a ser una prueba importante, seguir sumando, seguir alejándose de la zona del descenso, de la zona del promedio, de acercarse a la zona de clasificación para una de las copas, la Libertadores o la Copa Sudamericana. Y Cerro obligado a ganar si quiere seguir por lo menos con una pequeña vida en el campeonato. Muy bien, señoras y señores, autoriza el juez y juegan Cerro Porteño, Emiliano. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad del terreno, va buscando esa pelota Emiliano, la va buscando Benítez con ese balón, juega suavecita, pelota a la izquierda, está dejando para Falabella, mueve sobre costado izquierdo, pone la pelota Paredes. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. De yogur Fortivitan de la Irlanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil a 1100. WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quiere estudiar, así es la Americana. Bueno, empezó Cerro con el control de la pelota, tratando de dañar al equipo de Emiliano rápidamente, que un remate que no fue del todo bueno. Y podemos decir que se salva Emiliano. En la primera del partido le pegó Iturbe. Sí, señor, pelota sobre costado derecho, va para el fondo, corresponde salida para Emiliano. Camiones JM se ha adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. La pelota al medio, sale Benítez para Emiliano, juega sobre punta derecha, está dejando esa pelota cortita al medio, recupera Morel, presionaba la ral de pelota al área al fondo. Diego. Estaba buscando Mati Martínez. Sí, señor, te escucho. El detalle de los técnicos, vestimenta idéntica para Roberto Nani y Ariel Holland. Camisa oscura, pantalones oscuros, zapatos blancos. Los dos de la misma manera vestidos hoy aquí en la olla, tanto Holland como Nani, que se saludaron amistosamente antes del ingreso de los equipos. La pelota para Cecilio, ganó, se mete Cecilio, hay peligro, juega pelota al medio, marca Falabella, tiro de esquina, Ricardo. Bueno, llegó de vuelta Cerro, esta vez con profundidad, no por el medio sino por los costados, con Cecilio Domínguez con mucha velocidad, el centro que no fue del todo bueno. Para que pueda aparecer algún compañero, la defensa de Emiliano no se complicó, la tiró al córner. Tiro de esquina para Cerro, punta derecha. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido se juega a puertas cerradas. En la próxima fecha Cerro lo mismo frente a Recoleta, sí con público de Recoleta. Solo 2 fechas de manera provisoria por el tribunal. Punta derecha, tiro de esquina para el Ciclón. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Cecilio, le pegó, tiró, pelota, cruzándose, remate, se desvió, le pegó Vegetti. ¿Qué pasó, Víctor, aquí? Reclama córner Vegetti, pero a mí me pareció que no tocó la pelota Julio González, saque arco para Emiliano. Muy bien, pelotazo largo al fondo, marca Morel, pelota sobre la izquierda, recupera Chaparro, puso sobre costado izquierdo. Hay golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, zona media. La viene buscando a Vegetti, cayó al piso, falta, tiro libre para Cerro. Prendí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Coco se unió en Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. En la intermedia, Solamérica para Guarí, siguen empatando 0-0, Rodrigo. Así es, 34 minutos de juego, Sol de América 0, Paraguarí 0. Muy bien, recordando que el 12 de junio le ganó a Encarnación por 1-0. Nuevo Shell Evolux Diesel con la nueva tecnología de limpieza de doble acción. Remueve la suciedad dañina del motor. Más información en shell.com.py. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Recordando que Nacional en la Villera le ganó 2-1 Recoleta. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Vamos a repasar con Rodrigo los partidos de Copa Libertadores la próxima semana. Copa Sudamericana, equipos paraguayos de vuelta. Se ponen en rodaje en torneos internacionales. Saque de costado, punta derecha. El encargado de Gustavo Velázquez para el saque lateral para Cerro. Repito, el partido está 0-0, cerca del minuto 5. En la parte inicial, las puertas cerradas, se juega en la olla. A ver, Falabella, juega Sorquero. Pase con Furio Martínez. Remata al arco. Gol, gol, gol. Gol. Klimovic. Gol. Cerro Porteño. Klimovic dentro del área. No sé qué quiso hacer el arquero.
Miguel Martínez quiso salir jugando, pero pifia esa pelota. Creo que es un blooper por parte del arquero. Pero ¿qué importa? Dice Klimovic. Encontró esa pelota. Encontró ese balón Klimovic. Y pone el primero para Cerro. ¿Sabe cómo está la cosa, Cerro? Que rápido le gana Meliano por 1-0. Monumental. Lateral de Cerro Porteño que lo quería hacer Domínguez primero, pero se lo dejó a Velázquez, que tocó para el costado para que sea Cecilio el que encare. Después le gana la posición, fue Falabella. Quiso tocar con su arquero, lo hizo y su arquero no sé qué quiso hacer. ¿Qué quisiste hacer, Martínez? Le regaló la pelota a Klimovic, que aprovechó y con el arco a su disposición rápidamente lo pone a Cerro Porteño en ventaja aquí en La Hoya. Momento del gol. 4 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Cerro le gana a Meliano 1-0. Y su seguros Chaco. Horror del arquero Miguel Martínez. Pelota para Cecilio, juega. Está sobre punta derecha, movió ese balón. Está entregando para Velázquez, va por el piso. Falta comete Benítez, el 6. Tiro libre para Cerro. Descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000 y 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Señoras y señores, Cerro gana el partido por 1-0. Informa Personal Flow del internet más rápido del país. Y por el grupo H de la Libertadores, este martes Libertad recibe a Independiente del Valle a las 19 horas. Tiro libre correcto, le va a pegar Cecilio, punta derecha. Cerro gana por 1-0, gol de Klimovic. Su primer gol con la camiseta de Cerro, Víctor, ¿es así? Así es, el primer gol de Mateo Klimovic se dio aquí ante Ameliano. Muy bien, el centro por arriba, cabezazo, se desvió. A ver qué dice el juez, será lateral, punta derecha, cerca del banderín, saque de costado para Cerro. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro gana por 1-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Velázquez para el saque de costado, pelota dentro del área, marca Falabella, juega sobre punta, sobre la pelota, un costado y otra vez pertenece a Cerro, lateral, zona derecha. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Coco se unió en Nescafé Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Estamos en fútbol a lo grande por Monumental, por la 1080M, todas sus plataformas con esa gran sintonía. En todas las plataformas, especialmente en X. Pelota al fondo, será tiro de portería para Meliano. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Con el trabajo de los Jorge Casal, Jorge Nino Sosa, Germán Tinder, la victoria nacional le ganó 2-1 Recoleta. Enciende los momentos con Upizza. Prueba la auténtica Toscana Upizza, llena de sabor. Ideal para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. Urizal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. La pelota sobre punta izquierda, pelota larga al fondo. Va buscando Falabella, tiene Falabella, domina. Va a levantar o no la pelota. A ver, la tiene sobre punta, sobre pulso, suavecita. Esa pelota coloca bien. Está dejando para Cabral, va al argentino. Le roba a Klimovic. Está ganando. Qué buena acción de Klimovic. Soltó. Recupera Falabella. Juega pelota al medio. Le recibe Benítez para Meliano. Juega sobre mitad de terreno. Pelota de izquierda. Sale Abel Paredes para Meliano. Para la vía Zulada. Entregó para Aranda. Aranda para la pelota. Larralde juega al fondo. Movió para Falabella. Fracción Parques de la Cordillera entre Aterá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. A ver, Meliano tiene Paredes, colocó, levantó el centro, la marca de Pérez otra vez, Paredes juega. A ver, dejó Larralde, le va a pegar o no le pegó, tiró. Y la pelota el arquero, Ricardo. Bien por Larralde, que supo cómo amacarse, cómo dejar al hombre que lo estaba marcando en el camino. Fue a Velázquez para sacar un remate que le pica justo antes de llegar al cuerpo de Arias, que igual pudo reaccionar y quedarse con el balón.
Sí, señor, pelota al fondo, sale Arias, juega la pelota para Pérez, otra vez para Alexis Martín Arias. Desde el fondo sale Cerro Porteño. Por el grupo F de la Libertadores, este miércoles Cerro Porteño Palmeiras a las 21:30. La pelota al medio tiene Iturbe. Iturbe con ese balón que después de, me va a decir Víctor, después de cuántas fechas vuelve Iturbe. Pelota de Cecilio, levantó el centro. Se metió Vegetti, se desvió. Y tiro de esquina. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Perdón, Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Le pega esa pelota Cecilio. Tiro de esquina para Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. ¿Y Turbe después de cuántos partidos vuelve, Víctor? Sí, después de un mes, más de un mes en realidad, Juan Iturbe vuelve a jugar. El último partido fue te confirmo porque en realidad en un entrenamiento veo que se lesionó. Él había salido unos partidos antes de cambio en el segundo tiempo y en un entrenamiento tuvo una lesión muscular en el muslo izquierdo. Así que poco más después de un mes está retornando a jugar. Hay que recordar, en realidad el fin de semana estuvo en la banca ante Olimpia, pero en cancha retorna después de más de un mes. Fíjate, Cecilio se le acercó, lo llamó Holland ahora, Víctor. Sí, ahora lo llamó al 10 a Cecilio Domínguez. 30 segundos de conversación más o menos y ahora Cecilio con brazos a la cintura, esperando recibir la pelota abierto por derecha. ¿Qué te dice el partido, Ricardo? No, que favorecido Cerro con el error de Martínez, lo tranquilizó en el terreno de juego. Se va a jugar ahora al ritmo que va a imponer el equipo de Holland, que ya estuvo cerca del segundo, inclusive ante un conjunto de Ameliano que tiene que recuperarse primero del golpe para ver qué hacer después. La pelota para Gustavo, tiene sobre mitad de terreno, pone la pelota, está dejando cortitas para Morel. Morel para Cerro Porteño, baja al fondo, la va buscando Quintana. Quintana juega para Morel, mitad de terreno, zona media. Está bajando sobre punta Suda, toca la pelota Cerro. Motos Muller, cuotas desde 259.000, chapa gratis. Participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, tomamos Mine hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. La pelota para Larralde, juega la pelota, tiene Larralde, movió sobre punta derecha, está dejando esa pelota, está dejando para Franco, levantó, tiró pelotazo largo al fondo. Insiste, se manda arriba. La marca de Quintana baja. Esa pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega Cerro, mitad de terreno, zona media. Va para el fondo, tiene Quintana. Quintana recibe, jugó, entregó suavecita para Morel. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos y sea de seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Diego. Sí, señor. Para ser exactos, el último partido en cancha de Iturbe fue ante Guaraní, en Itagua, 7 de marzo. Después se lesiona en un entrenamiento en la semana previa al partido ante Trinidense, pero si vamos a la cuestión de tiempo exacto en cancha, un mes y medio después retorna Iturbe a jugar un partido. Muy bien, Cerro gana el partido por 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos y sea de seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la intermedia 12 de junio le ganó en Encarnación por 1-0. Soldamérica está empatando con Paraguaní. Estamos informando con Rodrigo, por ahora 0-0. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo Pymes de Bancop y hace crecer tu proyecto. Bancop crece desde la raíz. Y la pelota al fondo sale en esa zona, viene buscando un zaguero, colocó la pelota el polaco González, baja sobre punta derecha, está recibiendo Franco, paró la pelota, levanta la cabeza, juega para Larralde, era Cabral, otra vez para el polaco, tiene mitad de terreno, zona media, la recibe Benítez, levantó, tiró el pelotazo largo sobre la izquierda. A ver, se mete Aranda, se le va la pelota. Aranda es lateral, sector defensivo para Cerro. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía.
Los martes son día de ahorro en el Ahorrazo con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal. 15% de descuento. El Ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Saque de costado sobre punta derecha. Gustavo el encarado para Cerro. Repito, Cerro gana el partido por ahora por 1-0. Un horror del arquero Miguel Martínez en los pies, dándole ese gol justamente a Kilumowicz. Porque así se dio la situación, repito. Un horror, no error, horror del arquero. La pelota para el fondo. A ver, Martínez juega en esa zona a propósito. Está bajando sobre Cinta Wilder Vieira. Este movió sobre mitad del terreno, zona media. Está dejando para Morel. Le va buscando Quintana. Levantó la cabeza. Insiste Quintana. Quintana tiene para Cerro. Domina, va por el medio. A ver, Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, primera etapa. Petrochaco. Precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, Cerro gana 1-0 a Meliano. Y su seguros Chaco. Nacional le ganó 2-1 Recoleta. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mañana persigue la fecha con el Deportivo Luqueño Trinidense de Fondo Libertad Olimpia. Sí, Víctor. Aquí me apuntaba Ricardo y tiene razón. En realidad le tengo que pasar el último partido de titular de Iturbe, porque en Perú el partido que pierde 1-0 Cerro entró en los últimos 5 minutos. Entró a los 40 del segundo tiempo, eso fue a principios del mes de abril, y salió lesionado otra vez al terminar el partido. Ya esa era una lesión distinta, no muscular precisamente. Hoy sí ya está entero Juan Iturbe y arrancando de titular. Muy bien, correcto. Pelota al fondo, tiro libre, punta derecha para Cerro. En abril, comprando 4 cubiertas Cubo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasaporte a comer Cubo. Mejor en todos los caminos. Precios imbatibles de stock. Hamburguesas, carne vacuna, FG 4 unidades, 6.950 guaraníes. Aceite girasol Marolio, 900 ml, 13.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Mati colocó la pelota, Pérez es su arquero. ¿Qué pasó con el defensor Ricardo? Pero qué pifiada acá de Velázquez, Qué pifiada de Velázquez. Lo complicaron a Arias primero y después Velázquez se le fue el cuarto a la ollita. ¿Quién está en el piso? Vegetti. Bueno, Vegetti. Vegetti. Segunda vez en el partido que cae Vegetti. ¿No fue falta, Víctor, o no? A mí no me pareció. Se tiró Vegetti, Víctor. Para mí sí. Bueno, se tiró Vegetti y Cerro gana por 1-0. Por el grupo de la Copa Sudamericana, a las 21:30 de este martes 28, Recoleta recibe a Deportivo Cuenca. La pelota a la derecha tiene Larralde. A ver, Larralde marcó. En esa zona se metía Chaparro, lateral, punta derecha para la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A puertas cerradas, realmente es rarísimo un partido de fútbol cuando juega Cerro. Bueno, cualquier equipo a puertas cerradas realmente es otra la cosa. La pelota por el medio. A ver el centro largo, está el empate. No pudo pegarle Sanguina. Y la pelota al arquero, Ricardo. Sí, se salva Cerro acá porque nos acomoda el jugador de Ameliano. Cerro con problemas en los últimos minutos en la parte defensiva por falta de tener un poco más de seguridad. La pelota al fondo sale Alexis Martinaria. Prende la emoción del Mundial con Tokio en la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Coco, se unió en Café y Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, la pelota al medio, sale Aranda, juega la pelota sobre punta zurda. Está dejando sobre costado izquierdo. Está bajando esa pelota al fondo. A ver, movió, cruzó pelota en costado que dijo el juez y es lateral. Finalmente cerró punta derecha. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Con Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota por el fondo tiene Alexis Martinarias, va por el fondo. A ver, tiene el arquero. Está dejando esa pelota sobre punta sur, golpe de cabeza, pelota a la izquierda. Vino un rebote corto, pelota Larralde. Ganó Larralde, Cementes, bueno con la pelota Larralde. Entregó para Franco Cuidado que viene Ameliano, está no el empate. Marcó Gustavo, colabora la marca, Morel despejó. Esa pelota para Cecilio. La viene buscando Cecilio, ganó por el cuerpo a Paredes, juega bien. Empata no Ameliano. A ver, Cabral. Tapó el arquero, Ricardo. Muy bien Arias de vuelta. Poniendo el físico, tapando y Cerro su defensa. Por Dios, mira cómo le entran de vuelta. A ver, pelota ligera Aranda, está el empate. No pudo Sanguina y comete falta Sanguina, Ricardo F. Sí, se lo lleva por delante el jugador de Cerro, le pega en la parte baja sin intención, pero lo toca. Ahora
¿Se está Alfaro y su cuerpo técnico? Se estarán preguntando, ¿este es el Velázquez que jugó las eliminatorias? Muy bien, pelota al fondo. Víctor, ¿cómo están los técnicos por ahora? Activos los dos, Víctor, ¿eh? Sí, pero más impaciente Roberto Nani. Creo que tiene que ver obviamente con el gol tempranero que recibió. Da indicaciones a su volante central Jonathan Benítez en este momento. A Holland no le gustó la última secuencia porque así como decía Ricardo, me parece que le atacaron muy fácil a Cerro en esta última situación. Muy bien, pelota Solaro, Alexis Martín Arias, pelota a mitad de terreno. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala tan legal como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. El horror del arquero Miguel Martínez, ahí aprovechó Klimovic, solo Klimovic. Quiso salir jugando, despejando el arquero. Lo cierto es que le da esa pelota a Klimovic, por eso Cerro está ganando por 1-0. La pelota para Wilder Viera, juega la pelota a propósito a Klimovic. Otra vez para Viera, movió sobre punta derecha. Está dejando para Gustavo Paró, levantó la cabeza. Botín derecho, juega el balón por el medio para Morel. Morel retrocede, juega para Pérez y el balón. Jugando por mitad del terreno, Wilder juega a su arquero. Le va a pegar Alexis Martín Arias, tiene Alexis. Le pegó, tiró, pelota a mitad del terreno. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sigue el partido 0-0, Soldamérica para Guarí, Rodrigo. Efectivamente, tiempo cumplido, 45 minutos. Estamos aguardando a ver cuánto agrega el árbitro. Partido 0-0. Muy bien, mañana prosigue la fecha con Luqueño Trinidense de fondo, Libertad Olimpia. Pima y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Pima y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Ball. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Falabella tiene, Falabella movió, entregó para Paredes, juega sobre costado izquierdo. A ver, toca la pelota Meliano. Le pegó Elvio Vera. El rebote a la derecha. La va buscando Vera. Este es Franco va a mandar el centro, va al buscapié. La marca sobre punta sur, sale el Chaparro, juega sobre la izquierda, Ricardo. Bueno, a poco está inclinando el equipo o la cancha. El equipo de Ameliano. Cerro no sabe defenderse, no puede defenderse, está perdiendo casi todas las pelotas. Y en los rebotes tampoco tiene la fortuna que le quede. Cuidado que en cualquier momento se va a venir el empate si Cerro no aprieta. A ver, Paredes le pegó, jugó a la derecha, fue el pase, la pelota para Elvio. Elvio mandó el centro, salió el arquero, la pelota a la izquierda, no pudo despejarle el Chaparro. Juega para Klimovic, sale por el medio Klimovic. Qué bien salió Klimovic. Está para Cerro Porteño, juega el pelotazo muy fuerte esa pelota para Iturbe, Ricardo. Bueno, lo que pasa es que Iturbe picó mucho antes, se cansó y a mitad de terreno ya ni siquiera tuvo ganas de seguir esa pelota donde Klimovic tampoco tenía muchas opciones. Sí, señor, Nacional le ganó 2-1, Recoleta. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy, La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. En la intermedia 12 de junio le ganó 1-0 Encarnación. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo para exigir al máximo tu motor. Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Monumental, por la 1080M, todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía. Esa inmensa sintonía a través de X. La pelota por el medio, falta, pita el juez. Al piso Klimovic. ¿Es así, Víctor? Así es, Mateo Klimovic, el autor del gol. El argentino está caído, ya se levanta lentamente para seguir. Muy bien, tiro libre para el Ciclón. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. La pelota sobre la izquierda, vamos a ver, la va buscando en esa zona. Tiene Chaparro, levantó, tiró. Pelota marca Falabella, tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina sobre la izquierda, pertenece a Cerro. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños,
La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comecipar. Es Cecilio, Víctor. Así es, Cecilio ya jugó rápido. Muy bien, pelota al centro largo, centro pasado, tiro de portería para Meliano. Termocalentadores Beisa, calientan más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Beisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que nos rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. ¿Y el partido qué te está diciendo, Ricardo? Que mejoró bastante Ameliano, que está de a poco quedándose con la tenencia del balón, manejando el partido. Cerro necesita reaccionar. De lo contrario lo va a seguir pasando mal. Arias ya tuvo 3 intervenciones muy buenas para evitar el empate del equipo de Nani. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Saque de costado pertenece a la visita. Punta zurda en ataque. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho, con amigos asado y Múnich Original, el sponsor oficial de la hinchada. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico se recibe. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. Saque de costado sobre la izquierda, Paredes, el encargado para el saque de manos, puso la pelota, está dejando cortita para Cabral. Cabral domina, se mete sobre la izquierda. El argentino marcó el de Cerro Porteño, pero que dijo el juez finalmente para Cerro, Víctor, el saque de costado. Así es, y se enoja Nani, incluso arroja una botella contra el césped. Va a recibir la advertencia de parte de José Méndez por esta reacción, el técnico del Sportivo Ameliano. ¿Le saca la amarilla o no, Víctor? No, advertencia, le dice que es la última protesta que tolera, ahí ya no se aguantó. Tarjeta amarilla para Roberto Nani. Por eso, Ricardo, yo justamente veía la amarilla, Ricardo. Sí, pero hay cosas que realmente los árbitros también tienen que entender. Nani con la calentura del partido, el error de su arquero. No sé si le habrá dicho algo, ahora de que arroje una botellita o arroje algo tampoco, es para que él le siga insistiendo. El árbitro lo sigue poniendo más nervioso aún al técnico de lo que estaba. O sea que yo recuerdo como futbolista Roberto, con todo respeto, es un gran calentoncito, Ricardo, como era así como jugador de fútbol Roberto Nani. Todo protestaba. ¿Te acordás, Roberto? Sí, pero no tenía muchas tarjetas, Nani. Tenés razón, sí, señor. Pelota sobre la izquierda, se mete Chaparro, a ver, juega bien, está el segundo, no. Marcó el polaco, pelota a la izquierda, saque de costado para Cerro. Y por la Copa Sudamericana, Grupo G, Vasco da Gama recibe a Olimpia el jueves 30 a las 19. Saque de costado sobre punta sur en ataque, pertenece a Cerro, Chaparro el encargado. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello puso Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro gana el partido por 1-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, Señores, Café Tradición, crean una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Sudamérica para Guarín, intermedia, están 0-0. En San Justo Hierros, ángulos, planchas, las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierros. Yogur natural de la Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda. Natural como vos elegís. Saque de costado, sector defensivo, pertenece a la visita. Diego, culminó el primer tiempo entre Sol de América Paraguarí. Partido 0-0 por la fecha 4 de la intermedia. Muy bien, terminó primer tiempo entonces. Sol de América Paraguarí están empatando 0-0. Recordando que en primer turno con los Jorge, tanto como Jorge Casal como Jorge Nilsson, Germán Tigner. La victoria de Nacional 2-1 ante Recoleta. Convocatoria 2026 posgrado. Fórmate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Y la pelota para Aranda. Aranda tiene jugoso el marca Gustavo, pelota sobre zona derecha. Recupera Cecilio. Está dejando la pelota por media cancha para Iturbe. Iturbe tiene, corrió, falta, pita el juez. Tiro libre para Cerro. Con Recuperal activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto A de un evolucionamos juntos.
Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super, mejor por lejos. Cerquita al minuto 29, Juan. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicitado ya, Caja Mutual. La pelota sobre punta derecha, tiene Franco, mandó, pelota sonero arriba, no podía Sanguina, viene buscando el rebote corto, pelota de Morel, soltó sobre punta zurda, está dejando para Chaparro, pone para Wilder Viera, está parando esa pelota, Viera se mete, va cortando la acción, se metía Franco, pelota a la derecha, será lateral y pertenece a la de Azulada. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000 y 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El Cerro gana, Meliano 1-0. Y su seguro Chaco. El zorro del arquero Miguel Martínez, se aprovechó Clebowis. Con ese tanto está ganando Cerro por 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. ¿Y los técnicos qué están diciendo por ahora, Víctor? Y Nani se calmó después de la amarilla. Hubo una siguiente jugada que parecía que podía protestar falta. Al final se controló Roberto Nani, el técnico de Cerro, de Ameliano, y el técnico de Cerro, Ariel Holland, de momento brazos cruzados. Pocas indicaciones dio hoy realmente Ariel Holland. Quizás tiene que ver con que Cerro desde muy temprano está arriba en el marcador. Sí, señor, es raro, Víctor, la puerta cerrada por ahora del partido. Sí, totalmente. A mí me hace acordar mucho de la época de pandemia. Apertura 2020, clausura 2020, parte de la apertura 2021, que teníamos este panorama triste. Bueno, acá cuidado, ¿eh? Iturbe mete un manotazo al piso Benítez, Víctor. Sí, amonestado Juan Iturbe por el brazo en el rostro, el primero en recibir la amarilla Juan Iturbe. Bueno, muy bien. El primer amonestado entonces en el partido, Víctor. Así es, primera amarilla Juan Iturbe de Cerro Porteño. Ricardo, ¿qué te dice la acción? Y que no se va a poder jugar, dentro de poco ya no se va a poder jugar al fútbol. O van a salir con una pollerita los jugadores, porque cada vez estamos haciendo más maricón el fútbol. ¿Con pollerita, Ricardo? Si seguimos así. Bueno, muy bien. Diego, sí, señor. Hago la aclaración, la primera amarilla de los jugadores, obviamente, porque anteriormente fue amonestado Roberto Nani, pero entre los futbolistas el primero en recibir es Iturbe. Sí, señor. Tiro libre para Meliano. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza. Práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Es Franco, el lateral derecho? Fabián Franco, así es. ¿Y el otro quién es? ¿Falabella o Paredes? Cerca de él está Abel Paredes y un poquito más alejado del Biovera, pero creo que nadie se la quita a Fabián Franco. Muy bien, tiro libre para Meliano, el árbitro va a autorizar. Vamos a ver. Es Franco el que le va a pegar, sí señor, si ya se alejó de la pelota Paredes. Se aleja de igual manera Elvio Vera. Es un tiro libre. Vamos a ver, Franco jugó sobre la izquierda, puso para Paredes. Paredes levanta el centro, tiró. Golpe de cabeza, fuera Falabella. De cabeza, Ricardo. Qué cerca pasó ese cabezazo del jugador de Ameliano. Ahora se abrió por uno de los costados, en este caso el izquierdo, Paredes. Nadie de Cerro lo siguió. Y era una jugada anunciada que iban a hacer a 2 toques. Pero su marcador, el más próximo, estaba a 20 metros. Cerro parece un equipo totalmente desconectado en los últimos minutos. No está jugando bien. Pelota al fondo, le pega Alexis Martín Arias. Unisal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Cabieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Vegetti cuántos goles tiene desde que llegó a Cerro, Víctor? Vegetti tiene 2 goles hasta ahora. Le marcó a Luqueño aquí. A Luqueño, sí, aquí. Y el gol ante la vez pasada que teníamos duda de quién metió antes de San Lorenzo. San Lorenzo, sí. Sí, fue el otro que metió Vegetti. Solo 2 goles. Sí.
Muy bien, pelota a la derecha, será saque de costado, pertenece a Emiliano. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron Maltual y a su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Muy anunciado el pase de Klimovich, Ricardo F. Pero si vos mirás, Klimovich levanta la cabeza y no tiene a quién darle la pelota. No están jugando. No están jugando bien los jugadores de Cerro. Me extraña mucho que no salga a pegar algún grito. Holland es un equipo muy partido, muy largo. La pelota para el fondo tiene Falabella, juega. Está dejando cortita para el polaco. González sale desde el fondo. Sportivo Emiliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Con una cuota de regalo. Celular Samsung A16, 17 cuotas de 89.000. TV Tokio de 43 pulgadas, 17 cuotas de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Paredes levantó el centro. Sanguina paró con el pecho. Le puede pegar Cabral tiene, giró. Cabral con la pelota. Jugó al medio, marca Cecilio. Despejó de zurda Cecilio. Entregó por el medio para Benítez. Pelea Iturbe. Juega, qué bien toca Meliano. La pelota Vera. Elvio levanta, juega a la izquierda. Está cerca o no del empate a Meliano. Vamos a ver si lo permite Cerro. Pelota sobre la izquierda, al centro de Paredes. El cabezazo de Franco. Juega al medio Cabral. Jugó con el pecho, insiste. Le pegó Cabral y afuera Ricardo F. Enormes los problemas defensivos que tiene Cerro Porteño para alejar la pelota del área. Tampoco aprovecha en las oportunidades que tiene Emiliano porque no son muy claras. Y a la hora de la definición me parece que le está faltando un poco más de tranquilidad. Pero del gol regalado por parte del arquero Martínez a los 35 minutos que estamos en el partido, Cerro muy mal, muy mal. Es un equipo largo, es un equipo que no tiene juego. Es un equipo que no está jugando en conjunto y eso realmente favorece mucho a Emiliano. Tarjeta amarilla para Holland. Víctor. Si pidió a los gritos falta tras el centro en la jugada del segundo palo, Fabián Franco contra Chaparro. Por eso cobra, le gritaba Ariel Holland y ahora, así como a Nani minutos atrás, ha amonestado también Holland. Marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 36 minutos. Primera etapa, Petrochaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-0 a favor de Cerro. Y su seguros Chaco. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Vamos a repasar los suplentes de Cerro y Dameliano, si te parece, Víctor. Así es, la banca de Cerro la integran Roberto Fernández, Cristian Paredes, Luis Amarilla, Guillermo Benítez, Fabricio Peralta, Rodrigo Melgarejo, Edgar Páez, Jonathan Torres, Carlos Franco, César Bobadilla, Rodrigo Gómez y Josué Servín. La banca de Ameliano, Ángel Sánchez, Francisco Báez, Hugo Javier Benítez, Cristiano Campos, Walter Rodríguez, Luis Ayala, Bruno López, Miguel Yaquet, Miguel Benítez, Matías León, Fabricio Portillo y Alberto Contreras. Muy bien, la pelota al medio para Cabral. Cabral tiene para Ameliano, juega para la Ralde, juega por el fondo. Está dejando para el polaco, jugando sobre punta, sur para Benítez, tiene el 6 de Ameliano. Juega sobre la izquierda, entregando para Falabella. Falabella jugó sobre la izquierda, qué buena acción de Ameliano. Paredes levanta el centro, Sanguina, el cabezazo, Sanguina, Ricardo F. Volvió a definir mal Sanguina, pero qué facilidades que tiene el conjunto de Ameliano para crear las jugadas. Acá Paredes para volver a meter un centro, la marca lejos del jugador, no lo enciman, le dan todo el espacio del mundo para poder centrar y después el cabezazo de Sanguina que no fue bueno, pero que gana por alto, por arriba. Cerro está perdiendo por todos lados en el terreno de juego. Tiro de portería para Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Cómo viste lo de Miguel Martínez, Víctor? ¿Error o fue un horror? Sí, mató el gol. Sí, un blooper. Me hizo acordar, no sé si vieron este fin de semana el gol de Arsenal ante Manchester City. Donnarumma se dejó presionar y rebotó en un jugador y gol. Algo así fue lo de Miguel Martínez. Entonces coincidí conmigo que fue un blooper. Es sí, un blooper, terrible. Ricardo, un blooper fue el gol de... Sí, feo como se equivocó el arquero Martínez. Bueno, muy bien, no sé lo que le dirá el flaco Nani y vestuarios porque... fue eso y nada más de Cerro. La pelota a la derecha, a ver, Ameliano insiste, Ameliano puede empatar o no. Elvio Vera juega para Cabral.
Movió para Aranda, o el cruce de la acción. El rebote para Larralde, le va a pegar Larralde. Larralde tiene, juega, dejó para Sanguina. Le robó esa pelota a la derecha Vegetti. Mirá, Vegetti comete falta. ¿Fue falta o no de Vegetti, Víctor? No, para mí se tiró Sanguina. Quiso impresionar al juez, lateral para Cerro Porteño. Pero ¿cómo baja Vegetti, Ricardo? Y Vegetti le está dando ejemplo a sus compañeros cómo se tiene que jugar un partido. Por lo menos tienen que tener un poco de sangre, de dignidad para ir a marcar. Todos lejos de la pelota, todos lejos de sus marcadores. Vegetti bajó de prácticamente 3/4 de cancha para ir a defender en el área de Cerro. Increíble. Y Holland no dice nada. Sí, señor. Saque de costado para Cerro a la derecha. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Cremovic, Cecilio está. No está. Y es Vegetti. Muy fuerte, Ricardo, el pase. Para mí Cecilio pateó directamente al arco. Vegetti igual fue en busca porque es goleador. Quiso ver si podía quitar provecho, no lo hizo. Esto demuestra que si los jugadores quieren, juegan. Pero parecen que no tienen muchas ganas de jugar este partido. La pelota al medio para Cabral. Cabral juega para Meliano. Levantó. Que pase para Elvio. Espérame, Juan Marco. Elvio tiene, levantó el centro. No pudo Sanguina. El rebote tampoco pudo. Aranda y comete falta. Sí, Víctor. Ojo con Cecilio. Quedó quieto en la última. Se toca el posterior del muslo izquierdo. Vamos a ver si puede continuar. Cecilio Domínguez, después del último pique, quedó visiblemente afectado. Amonestado Aranda, Víctor, el 11. Sebastián Aranda, así es, la falta contra Jorge Morel. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. 1-0 gana Cerro. Y su seguros Chaco. Víctor. Y me parece que no va a continuar Cecilio Domínguez porque ya se quitó la venda que tenía en la muñeca. Ahora se tira, se tocó el posterior del muslo izquierdo, claramente una lesión muscular. Veremos quién va a ingresar. En su reemplazo se siguen sumando lesionados. Se siguen sumando jugadores a la enfermería de Cerro Porteño. Ricardo. Y Cecilio parece un ex jugador realmente. Ya parece un ex jugador, se lesionan todos los partidos. Corre una de más y tiene tirón, tiene desgarro, tiene problemas de tobillo, tiene problemas en la cabeza. Este chico tiene problemas en todos lados. Es una pena, es un desperdicio como jugador porque condiciones tiene. Ahí se levantó del piso y caminó tranquilamente a la camilla. O sea, el famoso Juasei. Juasei, Ricardo. Y se nota. Bueno, Ricardo, perdón, Víctor, ¿quién va a ingresar en Cerro? Jonathan Torres, camiseta 27, se retira lesionado. Cecilio Domínguez, primer cambio en Cerro. Bueno, ¿qué número tiene el Bocón? 27. Correcto, muy bien, se va. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Repasamos, Víctor, ¿te parece? Primer cambio en Cerro Porteño, 27 Jonathan Torres, se retira Cecilio Domínguez y ahora esperar cuánto tiempo va a reposar. De hecho, se sabe, no puede jugar Libertadores ante Palmeiras el miércoles, pero por la forma que se retiró, quiere decir que sintió un pinchazo en el posterior. Yo creo que ni para el fin de semana así va a llegar Cecilio. Pero camina bien, Víctor, ¿eh? Sí camina, pero no lo noto haciendo movimientos normales en esa pierna izquierda. Incluso hizo el pique, metió el centro y después ya se quedó quieto, empezando a tocar esa parte del muslo. Generalmente suele ser al menos una contractura cuando estos jugadores o algunos jugadores evidencian este tipo de síntomas. De hecho, él no puede jugar contra Palmeiras. No puede jugar ante Palmeiras y me parece que no va a estar recuperado para el próximo sábado, que es en el torneo local ante Recoleta. Sí, Ricardo. No, es rarísimo lo de Cecilio Domínguez. Rarísimo. La pelota la al puntín, pelota al medio. La va buscando esa pelota. Willer Viera juega suavecita para Morel. Dejó por el fondo. Toca Cerro desde el fondo. Y por la fecha 4 de la intermedia, en el Luis Alfonso Yani se reanudó el juego entre Sol de América, Paraguay, partido que va 0-0, 8 minutos del segundo tiempo. Excelente, Rodrigo, por ese dato. Pelota sobre la izquierda, Aranda. Aranda tiene para Meliano, Gustavito Sánchez en los controles. Juancito Silva en locución comercial. Aquí estamos con los compañeros para este juego, que por ahora Cerro con gol de Klimovic, un regalo, un blooper quizás del arquero Miguel Martínez. Con eso Cerro gana 1-0. Caricia Tabos Main hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota a la izquierda Y lo que estará pensando de igual manera, porque siempre
correcta persona, el presidente de Ameliano, quejándose también y opina mucho de fútbol, opina de su equipo de Ameliano y lo que habrá pasado por su mente en ese blooper justamente el arquero permitiendo el gol de Klimovic, lo que estará pensando el presidente Ameliano. Gana Cerro por 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Y Cerro en el fondo, Ricardo F. Bueno, acá salió bien. Se complicó, pero salió a los toques como le gusta a su técnico. Y acá una maravilla de Klimovic. A ver, Gustavo levanta el centro, Vegetti, remata largo y afuera. Fue Vegetti, Víctor. Sí, Vegetti, pero estaba en offside. Ricardo F. Pero buena, muy buena la jugada, salida limpia desde el fondo, un pase magistral allí de Klimovic para dejarlo solo a Velázquez que metió el centro. Cierra Vegetti en el segundo palo, ya estaba en posición adelantada. La pelota al fondo sale Falabella para la visita. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Crea el nuevo éxito musical de Punto Forma y gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @puntoforma_PY. Cerro gana por 1-0. Marcamos el tiempo a propósito, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Con gol de Klimovic, Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Paredes con la pelota. A ver, la RAL detiene. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor, ¿cuánto se juega? 3 minutos más. ¡Qué remate de Elvio Vera, Ricardo! Sí, muy bueno Elvio Vera, sacó el arquero, una pelota que se le iba complicando de a poco. Ahora Iturbe, otro que está en la cancha, pero qué lejos del jugador que necesita Cerro. Los compadres, Iturbe y Cecilio, cada vez aportan menos al fútbol. Tiro de esquina para Ameliano. Tupir ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, Paredes colocó, jugó bien, fuerte la pelota, no pudo Elvio. Bueno, tiro de portería para Cerro. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjetas crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer, bicicoolers, representa y distribuye Britanesia. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental, estamos por la 1080 en toda su plataforma. Gran sintonía, inmensa sintonía a través de X. Pelota para el fondo, le pega Alexis Martín área. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barda. La pelota para Cerro, avanza Morel. Levantó el centro, tiró. Golpe de cabeza defensivo, la pelota. Le queda Wilder, Viera le pegó. Mal remate, tiro de portería para Ameliano. Precios imbatibles de stock, extracto de tomate, sabores de areguá, 140 gramos, 1.600 guaraníes, ñoquis Bianca, 1 kilo, 9.900 guaraníes, stock, lo bueno para vos. Ya termina primer tiempo, Juan. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Con Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Ya termina primer tiempo, Juan. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala, tan legal como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. En 1 minuto termina el partido, digo, en su primer tiempo, por supuesto. Cocida con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya termina la primera parte, Juan. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec Evolve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota para el fondo, está terminando el primer tiempo. Tiene Falabella con esa pelota. Tiene un argentino, Falabella. ¿Es argentino, Víctor, o uruguayo, Falabella? Es argentino. Correcto, muy bien. Saque de costado, termina. Ahora sí es el silbato del juez. Señoras y señores, termina primer tiempo. Cerro le gana a Ameliano por 1-0. Fútbol a lo grande. Monumental.
Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Y se van retirando los jugadores, hoy sin el aplauso, sin lo que suele transmitir el público en la olla cuando se van retirando rumbo al entretiempo. Veía que Holland hablaba con su preparador físico. Yo creo que va a preparar a alguien para ingresar de cara al segundo tiempo por la forma en la cual se dirigía hacia su preparador físico. Nani se acerca a sus jugadores en este momento, se van retirando los de Ameliano, obviamente con la sensación amarga, por así decirlo, a esta altura, porque está perdiendo 1-0, pero evidentemente sabe que generó situaciones Roberto Nani y que es cuestión de ajustar en la definición. Habla Martín Arias con Jonathan Torres, van saliendo en este momento, Torres que ingresó reemplazando a Cecilio, con el arquero argentino de Cerro. También más atrás habla Wilder Viera con Jorge Morel, los volantes centrales, y en medio del silencio absoluto ya van buscando la boca de salida a los jugadores de Cerro Porteño y Deportivo Ameliano al cabo de los primeros 45 minutos. Algo más, Víctor, ¿se entendió, Víctor? ¿Verdad? Sí, repasamos la lista de amonestados tras este primer tiempo. Iturbe, Sebastián Aranda de Ameliano, los jugadores de campo y los técnicos. Se da la particularidad hoy que ambos ya recibieron la amarilla por protestar, tanto Ariel Holland como Roberto Nani. Para repasar, Cerro hizo un cambio en la primera fracción, ingresó Jonathan Torres, se retiró Cecilio Domínguez por lesión, la única variante en este primer tiempo del partido aquí en La Olla. Bueno, muy bien, correcto. Ha terminado primer tiempo, recordando que Nacional le terminó ganando justamente 2-1 a Recoleta, que mañana prosigue la fecha. Mañana tenemos 2 partidos por el campeonato. Estamos hablando entre los equipos de Sportivo Luqueño y Trinidense, y de fondo Libertad Olimpia en la Huerta, donde Juan Eduardo Zamudio justamente con el Patito Aquino, con Cristian Riveros, los técnicos, pero el principal es Juan Zamudio, Víctor. Así es, Juan Zamudio es el técnico que mañana va a dirigir a Libertad. Bueno, muy bien, y después el próximo domingo se será la fecha con 2 de mayo, Guaraní y San Lorenzo frente a Rubeñú. ¿Está Ricardo por ahí? Bueno, Ricardo, perdón, Víctor, ¿qué tenemos? ¿Algo más en tu sector, Víctor? ¿Qué tenemos? Sí, calientan ahora los suplentes, Diego, tanto de Cerro como del Sportivo Ameliano. Repasamos la lista. En Cerro quedan Roberto Fernández, Cristian Paredes, Luis Amarilla, Guillermo Benítez, Fabricio Peralta, Rodrigo Melgarejo, Edgar Páez, Carlos Franco, César Bobadilla, Rodrigo Gómez y Josué Servini. En Sportivo Ameliano, que no hizo cambios todavía, Ángel Sánchez, Francisco Báez, Hugo Javier Benítez, Cristiano Campos, Walter Rodríguez, Luis Ayala, Bruno López, Miguel Yaquet, Miguel Benítez, Matías León, Fabricio Portillo y Alberto Contreras. ¿Se siente un fresquete, Víctor, o no afuera? Y hay una brisa agradable, fresco no, pero agradable. Tampoco es una jornada muy calurosa. A propósito de eso, yo sé que no tiene nada que ver con el partido, Diego, pero a tomar recaudos porque a partir del domingo marca cambio de clima. El lunes va a amanecer con 12 grados según las aplicaciones, así que a tener en cuenta eso, a sacar los abrigos. Diego. Sí, te escucho. Por la fecha 4 de la intermedia se sigue disputando el duelo entre Sol de América Paraguarí. Segundo tiempo, 18 minutos, partido de 0-0. Y recordamos que a primera hora hoy habría en esta fecha 12 de junio Encarnación. El partido se lo llevó 12 de junio con un gol a los 30 minutos del segundo tiempo, 1-0. Bueno, correcto, Ricardo, lo que dejó este primer tiempo, Ricardo F. Correcto, Che, me sorprendió ese resultado que estaba dando recién Rodrigo, que haya caído Encarnación, que venía bien, pero bueno, 12 de junio también haciendo lo propio. Mañana juega el equipo de la Araña Denis a las 10 de la mañana contra uno de los punteros, o el puntero General Caballero, bueno, que le vaya bien. General Caballero de Mallorquines, ¿verdad? Sí, señor, pero ya no es puntero, hoy 12 de junio lo superó. No, pero tiene un partido menos. Así mismo es. Y bueno, y mañana si gana va a ser puntero de vuelta. Efectivamente. Correcto. Pero tenés razón, hoy ya le está sacando esa posición, faltando el partido de mañana, el 12 de junio le virló esa posición, pero por supuesto esperemos que le vaya bien a la Araña, aunque si me preguntan, tendría que ser la gran Angelito, ¿verdad? En los dos lados tengo mis amigos, porque también me une una muy buena relación con el loro Humberto Ovelar, así que columna del medio no hay que ser, entonces digamos que gane el mejor.
Tacuarí con la araña o General con el loro. La araña y el loro, cuidado que duelo ese. Pero metiéndonos en este partido, pasa que uno mira acá, levanta la cabeza, no hay nadie, por supuesto, sé que se juega a puerta cerrada, pero digo, qué triste, ¿verdad? Qué mal se le hace al fútbol, qué mal se le hace al fútbol. Que siempre paguen los inocentes por los culpables, es una locura. Y no hay nadie, pero acá ponen de vuelta la música todo lo que da. ¿Para quién? No me imagino a los jugadores queriendo bailar, por ejemplo. ¿Y para qué ponen esta música? Increíble, increíble. Y la voz del estadio que cada vez que va a anunciar algo grita como si tuviéramos 100.000 almas aquí en cancha de Cerro. Si habla como José, el audio de Gustavito, vos me amás José, sí, ya es más que suficiente para este estadio. Cerro Porteño lo gana por 1-0 y no sé si lo gana bien, porque siempre solemos decir al término de un partido lo gana tal equipo y lo gana bien, pero Cerro hizo el gol gracias al accidente o blooper, como decía Diego, de Martínez, su arquero, tras el pase de Falabella. No sé qué quiso hacer, no sé si se le trabó el botín, no entendí mucho y me gustaría después, observando la repetición, quitar realmente una deducción diferente, pero mal, mal el arquero para darle la pelota a Klimovic y que Klimovic pueda convertir sin problema, con el arco a su disposición, por supuesto. Cerro se ponía en ventaja a los 4 minutos y parecía acá termina todo, porque un gol a los 4 minutos por un error como el del arquero puede desmoralizar a cualquier equipo, al propio arquero, a los defensores, y le puede dar más vida todavía al que convierte el gol. Y Cerro jugando en su cancha, jugando de local, sin público por supuesto, pero sabiendo que no tiene oportunidad alguna de ceder puntos, convierte el primero, pero después como que apretó un poquito y se quedó. Apretó un poquito y después se convirtió en un equipo muy largo, en un equipo que parecía que cada uno jugaba su partido o cada uno estaba en un partido diferente. Holland como una momia ahí en el área técnica, ni indicaciones daba. Yo no sé si el equipo está abatido, si está mal anímicamente, cuál es el inconveniente, pero falta que alguien los despierte. O si definitivamente esta dirigencia nueva de Cerro tiene que hacer algo más de lo que está haciendo. Y no quiero ni siquiera pensar si hay o no hay deudas, porque me parece no pasa por ahí. Acá pasa por cuestión de actitud, pasa hasta, si se quiere, por elegir los partidos, no en todos, pero en algunos. A este partido lo voy a jugar bien y lo voy a jugar a muerte. Este partido lo voy a jugar a media. Este partido voy a entrar porque el técnico me puso y a ver qué sale. Hoy, por ejemplo, lo de Velázquez, es increíble las pifias que tiene. Lo mal que sale, lo mal que marca. Hoy, lo de Cecilio, totalmente absurdo. Se lesionó porque picó una vez. Y cuando vino este técnico y se hizo cargo de Cerro, Cecilio picó 30 veces. Y más inclusive. Y se habló mucho de que Soñora no era Soñora, era Cecilio el que picaba y el que llegaba por un lado y Aliceda por el otro lado. Hoy intentó de todos los medios de meter pelota, de filtrar Klimovic, pero Cecilio ni Turben están. Entonces, si Cerro quiere pretender algo en lo que va de este semestre, porque creo que el título se le fue, pero si quiere la Copa Libertadores, seguir con vida, o por lo menos como premio consuelo ser el tercero del grupo y llegar a los playoffs de Copa Sudamericana, y acá tienen que cambiar muchas cosas. Repito, parece un equipo
sin alma, parece un equipo sin ganas, parece un equipo que juega cuando quiere, dentro de un mismo partido inclusive. Porque de repente hacen una jugadita y parece que se entusiasman y bueno, acá vamos a jugar de vuelta porque salió bien, pero a la jugada siguiente como que decae todo, como que no hay consistencia, no hay ganas, no hay un líder que pegue el grito. Arias tuvo 3 tapadas el día de hoy, o 4. Y no puede ser que si bien Ameliano regaló el gol, entre comillas digo, después Cerro se regaló de manera increíble en la mitad de la cancha y en el fondo. Y hay una jugada que describe a un jugador profesional que se cuida y por más que no esté haciendo goles porque lo trajeron para hacer goles, a falta de goles pone un sacrificio enorme como Vegetí. Y si gana 100.000 y si gana 200.000, y bueno, hasta me animaría a decir por algo gana esa plata. Porque se juega en todas las pelotas, se juega en cada dividida, le pegan, se levanta, corre, marca, intenta. Y por lo menos me parece que eso tiene que contagiar. Tiene 37 años y no se lesionó nunca. No dejó de jugar por una lesión. Eso habla de aquí a la luna lo profesional que es y cómo se cuida. Y muchos de estos jugadores de Cerro hoy tienen que copiar este ejemplo de este veterano que muchas veces uno piensa está mejor físicamente y preparado que otros. Y ni siquiera hizo la pretemporada. Bueno, en realidad está mejor que todos porque no hizo la pretemporada con Cerro. Pero que si hacía la pretemporada con Cerro capaz que dejaba el fútbol, ¿no? Por el mamarracho de la pretemporada que hizo Baba. Pero repito, Cerro hizo el gol y mucho más no hizo. Bien por Ameliano, que en un momento se adueñó del partido, le faltó convertir por supuesto, pero Arias las veces que lo llamaron a responder, respondió y lo hizo de buena forma. Veremos entonces cómo va a ir a desarrollarse el segundo tiempo, pero por supuesto antes de que se inicie la segunda parte tenemos que ir a lo más emotivo del fútbol, a lo táctico más importante, al grito de gol, sin público, y los que están son prácticamente todos de Ameliano, así que los dirigentes de Cerro sentados aquí debajo de cabina, en la parte central de preferencia, sí, algunos inclusive aplaudieron el gol a los 4 minutos de Klimovic, el gol de Cerro Porteño en el relato de Diego Iván. A ver, Falabella juega su arquero, pase con Furio Martínez, remata al arco, gol, 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 Klimovic, gol de Cerro Porteño, Klimovic. No sé qué quiso hacer el arquero. Miguel Martínez quiso salir jugando, pero pifia esa pelota. Creo que es un blooper por parte del arquero. Pero qué importa, dice Klimovic. Encontró esa pelota, encontró ese balón Klimovic y pone el primero para Cerro. ¿Sabe cómo está la cosa, Cerro? Que rápido le gana Ameliano por 1-0. Los árbitros ya en el terreno de juego, los asistentes, el cuarto, los suplentes de Ameliano que salen ya del túnel del vestuario, el viejazo, que salen del vestuario, asomándose a la parte de los suplentes, del banco de suplentes de Ameliano. Vamos a esperar por los titulares o por los que van a volver al terreno de juego, por Cerro Porteño también. Allí de a poco están saliendo ya los demás. Vamos a ver, son todos de Ameliano. Los de Cerro que todavía no están asomando, por lo menos desde aquí no los estamos viendo. Y por supuesto con Víctor vamos a informar si va a haber o no va a haber cambio. Me parece que 2, 4, 6, 8, 10, 11 Ameliano van a ingresar con los mismos jugadores que terminó la primera etapa. Y vamos a esperar entonces por Cerro Porteño quienes regresan. Recordando también que Cerro hizo un cambio porque picó y sintió algo Cecilio Domínguez. Bueno, muy bien. ¿Cómo está el partido entre los equipos de Sol de América, Paraguarí, Rodrigo? Sí, en estos momentos van 30 minutos de juego del segundo tiempo, partido de 0-0.
Correcto, muy bien. ¿Hay cambios o no en Ameliano, Víctor? Ameliano retorna con los mismos protagonistas de la primera etapa, sin cambios. Y esperamos ahora el retorno, en este caso de Cerro Porteño. En un ratito vamos a confirmar, porque así como decíamos, Holland se fue hablándole al preparador físico antes de ir al vestuario. Veremos si era para esperar un poquito más o ya inmediatamente preparar un suplente para ingresar al retorno del equipo. Bueno, entonces, sector de plateas están los de Ameliano, Víctor, para recordar. Sí, que al final no llegan a ser 100. Así mirando rápidamente, deben ser 30, 40 más o menos apenas. Y de la dirigencia de Cerro tampoco se llegó al número de 115. Estamos por debajo. Yo creo que en total estamos en torno a las 100, 150 personas presentes aquí en La Hoya. Bueno, Víctor, recordando este partido a puertas cerradas, luego Cerro juega ante Recoleta, Víctor, la próxima. Ante Recoleta, ahí puede entrar gente de Recoleta. Se pueden vender entradas para sectores locales. La única condición es que nadie ingrese con un distintivo de Cerro Porteño. Imagino que va a haber una gradería detrás de los arcos clausuradas, que es el sector norte. Después Recoleta va a poder vender entradas en los demás sectores. ¿Ya se sabe el escenario? Hasta ahora Pedro Juan Caballero, no cambió todavía Recoleta. ¿Contra Cerro? Hasta ahora se mantiene en Pedro Juan, no cambió aún. Ah, bueno, un estadio inmenso. Bueno, de hecho Recoleta juega con Santos, Víctor, el 5 de mayo. Sí, 5 de mayo. Juega contra Santos allá en Pedro Juan y 2 de mayo es el partido a las 17:45. Pedro Juan hasta ahora, hasta nuevo aviso, porque de momento aún no se cambió el escenario. Sí, porque, claro, me parece lo más lógico, porque hacer un viaje largo, suponte que sea en Itagua, pongo un ejemplo, después van de vuelta a Pedro Juan, es mejor quedar ahí, por más que se juegue, bueno, sin público del Cerro. El Recoleta, no sé cuánta gente puede llegar a 2 de mayo, pero la espera el partido ante Santos, me parece lo más lógico, Víctor, que eso ocurra. Solo que hay un tema, Diego, que tiene que pagarle 50 millones a Cerro para llevarlo. Ahí no sé si cuadra tanto el gasto. A no ser que después ponerle que cierren una gradería y puede vender 10.000 entradas y se compran 10.000 entradas, supuestamente como público local. Ahí sí creo que sería un negocio conveniente para Recoleta. Obvio que depende de este resultado, porque si gana Cerro, capaz y no se resuelve todavía lo del tribunal, el hincha de Cerro sigue con esperanza, pero si hoy ya no gana, creo que nadie va a ir a ese partido. Víctor, para mí que sigue esperando un telefonazo Luis Vidal. Y puede ser, como para que le convenzan de cambiar a Asunción o alrededor del partido. Y ese telefonazo tiene que ser de Cerro, para evitar el viaje. Bueno, ingresó Totín, Víctor. Luis Amarilla y se retiró Juan Iturbe, segundo cambio en Cerro Porteño. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Te parece? 9, Luis Amarilla, el que ingresa, se retiró Juan Iturbe. Muy bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo sale Quintana. Quintana tiene para Cerro, está sobre mitad de terreno. Va a aproximarse ahora hacia la media cancha. Movió. Fuerte para Chaparro, saque de costado para Ameliano a la derecha. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Bueno, tiene Bocón Torres, Vegetti y Totín Amarilla, Ricardo Cerro. ¿Delantero? Delantero, sí. Sí, claro, 3. Sí, señor. ¿Y quién baja más, Vegetti o Torres? No, me imagino que Torres suele ser el que más baja. Bueno, pelota para el fondo, sale Quintana, el zaguero del Cerro del fondo. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas 5 Petrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Qué buena acción del Cerro. Chaparro tiene, levanta el centro. Chaparro, está el gol o no. A ver, tiene Torres, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza. No pudo Totini. La pelota para Morel, baja sobre punta derecha, entrega la pelota a Gustavo. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para poder participar de 10 premios para mamá. En Electroban mejoramos tu calidad de vida. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Bueno, la pelota a la izquierda, Chaparro. ¿Quién cayó? Totini, falta o no, Víctor. Cayó Luis Amarilla, dejó seguir el árbitro. Era falta, pero ley de ventaja. Bueno, muy bien. ¿Y quién está en el piso, en Ameliano? Ahora Elvio Vera. Correcto. El árbitro para ahora, Víctor, el juego. Sí, para asistir a Elvio Vera y ahí explica Luis Amarilla que no cobró falta porque dio continuidad y tampoco por ende hay tarjeta amarilla. Muy bien.
Pelota desde el fondo para Meliano. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Nacional le ganó 2-1 Recoleta. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Sudamérica para Guarín, Intermedia están igualando 0-0. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños, más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Saque de costado sobre punta derecha, pertenece a Cerro, el encargado Gustavo Velázquez. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Muy bien, la pelota a la izquierda sale en esa zona. Domina Wilder para Cerro Porteño. Está pisando la pelota, juega o no por el fondo. Está vagando, marca Larralde. Está ganando, pelea Elvio. Otra vez Wilder levantó, jugó por el fondo, tiene Falabella, sale. Está sobre punta sur Falabella. Falabella dejó cortita, pone por mitad del terreno, zona media. Está entregando para el polaco. El polaco González juega para Franco, toca Meliano. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho. Con amigos Osado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Víctor. Sí, esperando, siguen calentando en este momento, Diego, los suplentes de Cerro. Hay uno que intensifica, es Fabricio Peralta. En realidad el que encabeza la fila, pensé que intensificaba, pero en realidad encabezaba la fila Fabricio Peralta. De momento no hay novedades cercanas ni en Cerro ni en Ameliano para cambios. Bueno, muy bien, pelota al fondo, sale el portero Miguel Martínez. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo, Hierros, Ángulos, Venezuela, Chiapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembé. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo, Hierro. Tiro libre para Cerro, mitad de terreno. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Holanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984 444 037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la americana. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Con gol de Klemovic, Cerro gana 1-0. Y su seguros Chaco. La pelota por mitad de terreno, zona media tiene Gustavo, pone la pelota dejando cortita, está dejando para Wilder Vieira, movió sobre la izquierda, ataca Cerro, se mete Chaparro levantó el centro, la pelota marca Paredes, lateral para Cerro, un ataque. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Mañana a las 10 por la fecha 4 de la intermedia en el Enrique Soler Tacuarí recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín, también a la misma hora en el Erico Galeano, se enfrentan Deportivo Capiatá y Resistencia. ¿Qué te dice el partido, Ricardo F? No mejoró mucho el partido, por lo menos hay más toques ahora de parte de Cerro. Se está agazapando, se tiró un poco para atrás Ameliano, quizás tenga otra idea Nani para el segundo tiempo. La pelota al centro largo, golpe de cabeza, el rechazo, Gustavo, cabezazo, tiro de portería para Meliano. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. ¿Qué se sabe, Víctor, de Blas Rivero? ¿Cuándo volvería Blas como lateral izquierdo en Cerro? Y tiene todavía un par de semanas más antes de volver a la competencia oficial. Yo creo que para las dos últimas fechas de Libertadores y las dos últimas fechas de campeonato local, ahí tiene alguna esperanza de jugar Blas Riveros. Me parece que la segunda semana de mayo aproximadamente estaría ya listo. Él empezó a trabajar en campo de a poco, tiene todavía trabajo de reacondicionamiento que me parece le llevarán por lo menos 2 semanas, porque hablamos de una lesión de casi 2 meses que está fuera Blas Riveros. ¿Y le va a sacar el puesto una vez que vuelva a Chaparro, Víctor? No, yo creo que no, con este nivel de Chaparro y más todavía la continuidad de partidos, me parece que Blas tendrá que esperar su turno, más todavía los partidos candentes de Copa, la decisión. Yo creo que salvo que le pase algo a Chaparro, no va a volver de entrada al menos Riveros. ¿Quién comete falta? ¿Franco acá? Sí, Franco contra Wilder Viera. Bueno, muy bien, tiro libre para Cerro.
El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo voy super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre para Cerro. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Cerro gana por 1-0, Juan. Nuevo Shell Evolux DSL con la nueva tecnología de limpieza de doble acción. Remueve la suciedad dañina del motor. Más información en shell.com.py. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000. Caja Mutual. Esto es Fútbol a lo Grande por Monumental, por la 1080M y todas sus plataformas. Gracias a todos los que están diciendo, especialmente a los de X Twitter. Saque de costado, punta derecha para Cerro. Gustavo Vela, que es el encargado. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Descuentos reales hasta el 50% por call center. 627-7000 y 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La pelota, la marca de Klimovic, juega al medio. Ahí está soltando otra vez la pelota Klimovic. Viene buscando esa pelota sobre la izquierda. Dejando para Chaparro. Chaparro tiene. Chaparro con ese balón juega para el fondo. Movió para Quintana. Quintana maga, se mete por el medio. Levanta la cabeza. Corre Quintana. Va al trotecito. Ya está en territorio de Ameliano. Movió el balón para Klimovic. Klimovic tiene. Juega para Wilder Viera. Pegadita a la raya. Otra vez movió de primera de taco. Klimovic para Viera. Corrió. Marcó el polaco. Juega para Larralde. Puntín, pelota, un costado, Ricardo F. Bueno, juega a otro ritmo Klimovic, tiene otra idea en la cabeza, rápido mentalmente, lento físicamente sí, pero no hay un jugador que le esté entendiendo, que esté leyendo la jugada que él puede hacer. Saque de costado a la derecha, pertenece a Meliano. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco Barrio, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70%. Espérame, Juan Cabral. Cabral retrocede mucho, juega pelota al medio para Benítez. Otra vez sobre la izquierda, pone para Falabella. Falabella pone la pausita, Falabella. Sí, Juan, seguimos contigo. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Lateral para el Cerro, sobre costado, dijeron defensa. Enciende los momentos con Upisa, prueba la auténtica toscana Upisa, llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Víctor, ¿quién es ese muchacho que está a la derecha de Chorcito? ¿Y qué está a tu derecha, Víctor, sentado? Es un jugador de Cerro, ¿verdad? Sí, debe ser un jugador de Cerro, Víctor. El grupo de jugadores está más hacia la derecha, pero no lo reconozco realmente, Diego. Porque veo en el otro grupo sí están los lesionados. Ahí está Robert Pirida Mota. Lo vi hace rato a Gastón Jiménez. Está Aliceda. Los que están más hacia la preferencia pero lateral. Está solitario, Víctor. A este que está solito, la verdad no lo reconozco. Sí, ¿y no será Blas Riveros o no? Puede ser Blas, no, Blas está allá, con el otro grupo. Bueno, muy bien. Está allá. Pero hay un solo, hay que ver si es jugador de fútbol. Pelota de Ameliano, está el empate. ¡Gol! ¡Gol, Cabral! ¡Gol! Cabral se mete dentro del área. Si estaba Meliano para empatar el partido. Si estaba Meliano para empatar el partido y empató nomás. Empató nomás. La ve azulada. Festejó con todo el flaco Nani. La defensa de Cerro de mal salió. Quintana cruzó. Picó Larralde, juega Sanguina, fue Sanguina. Sanguina, el pase de Sanguina, ahí está.
Quintana pierde, recupera Elvio. Levantó la cabeza Sanguina. Le da el pase a Cabral y de primera. La pelota al poste izquierdo. Al poste izquierdo del arquero. Alexis Martín Arias. Y empató Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 1, Ameliano 1. Monumental. ¿Se acuerda que le decían en la primera etapa que Cerro parece un equipo sin alma, sin sangre? Bueno, acá demostró el equipo cómo está jugando. Se confió, pero jugó en cámara lenta allí Quintana. Elvio Vera rápido, le virla la pelota, toca para Sanguina, que la extiende un poquito más para Cabral, que le pegó pegado al palo, imposible para el arquero que nada pudo hacer. Cerro dormido, Cerro sin sangre, se deja empatar el partido y ahora me parece que tiene todo Ameliano para darlo vuelta. Momento del gol. 11 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. Cambio en Sportivo Ameliano, ingresa 24 Luis Ayala y se retiró Sebastián Aranda. Muy bien, sí, Juan. Fracción Parques de la Cordillera, Entratera y KQP, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. ¿Quién está en el piso ahora, Ameliano, Víctor? Es Jorge Sanguina, recibió la falta de Matías Pérez. Bueno, muy bien, 1-1 está el partido aquí en La Hoya. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. 1-1 en La Hoya, puerta cerrada. Motos Buller, cuotas desde 259.000, chapa gratis. Participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Tapos Mine hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Tiro libre para la visita. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Saque de costado cerca al banderín, pertenece a Ameliano. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Paredes el encargado. Abel Paredes el encargado sobre costado izquierdo. Ameliano buscando el segundo, ¿no? La marca sobre punta derecha, sale Gustavo, presiona Cabral, juega para Elvio. Levanta el centro, golpe de cabeza, marca Quintana. Pelota a mitad de terreno sobre media. Insiste Ameliano con esa pelota, juega Cabral. Le va a pegar, pica pelota a la izquierda. Está dejando para Paredes por el fondo, juega para Falabella. Falabella con ese balón, jugó, entregó para el polaco, sale desde el fondo la vía azulada. En Concasa, cada ladrillo, tejogramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo Pymes de Bancop y hace crecer tu proyecto. Bancop crece desde la raíz. La pelota ligera, segundo de Ameliano, no, Vera, amagó Elvio, colocó para Sanguina, la marca de Quintana, cayó por el piso, sale Quintana, juega, el balón por mitad de terreno, presionaba Benítez, juega sobre la izquierda, Ameliano con esa pelota, mandó el centro, pelota a la derecha, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. 1-1 el partido. Y su seguros Chaco. Y el partido, Ricardo. Y ahora que lo empató Ameliano va a estar mejor el partido porque lo va a querer ganar, por supuesto que lo va a querer ganar, como desde el principio, como en la primera etapa cuando sufrió el gol en contra, el gol que convierte Klimovic, y Cerro que no reacciona, Cerro que no reacciona. Entonces me parece pedido en vano de la dirigencia que quiere que se reanude o que siga el partido con Olimpia, porque solamente para las estadísticas le van a servir, de otras cosas no. Este equipo no, al parecer ya no tiene solución. La pelota al medio para Willer Vieira, juega sobre la izquierda, entregando para Quintana, juega para Chaparro esa pelota. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los martes son día de ahorro en el Ahorrazo con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal. Tenés 15% de descuento. El Ahorrazo Supermayorista, tu bolsillo agradece. Ya no sigue Klimovic, Víctor. Y está elongando en este momento. Me parece que sintió algo al ceder en la última la pelota. Sí, ya quedó ahora con dificultad para caminar.
y veo que se prepara Carlos Franco, camiseta 28. Aquí me parece más bien que se acalambró Klimovic, no veo una lesión o algo como la de Cecilio, pero por las dudas ya se prepara el 28, Carlos Franco. Y va a ingresar por Klimovic, Víctor, aparentemente. Y yo creo que sí, porque justo cuando cayó Klimovic, ahí lo llamaron al juvenil Carlos Franco. Muy bien, pelotazo largo, juega con el pecho Gustavo, dejó suavecita, pone para Albo con Torres para Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Le pegó Vera, pelota al rebote corto, mitad de terreno, zona media. Insiste Benítez, juega esa pelota suavecita sobre la punta derecha. Está dejando esa pelota para Franco. Levantó, tiro. El pelotazo largo sobre la izquierda. Se le va. Paredes no se fue. No se fue la pelota, Paredes tiene, juega por el fondo, movió para Falabella tiene, juega para el polaco González. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Epa, ¿qué pasó acá, Víctor? ¿Qué pasa, Víctor? Falta de Larralde contra Wilder Viera. Muy bien, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, señor. Se retira efectivamente Mateo Klimovic, ingresa camiseta 28, Carlos Franco. Tercer cambio en Cerro Porteño. Bueno, muy bien. Tercer cambio. ¿Cuántas ventanas le queda al Cerro, Víctor? Le queda una ventana, 2 cambios disponibles. Correcto, muy bien. El partido está 1-1. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. 1-1 el partido aquí en La Hoya. Y en abril, comprando 4 cubiertos Cubo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasaporte a comer Cubo, mejor en todos los caminos. Precios imbatibles de stock, hamburguesas de carne vacuna FG 4 unidades, 6.950 guaraníes. Aceite girasol Mariolo 900 ml, 13.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Hay mosquito, parece, Ricardo, ¿verdad? Sí, muchísimo mosquito. Víctor, en tu sector hay mosquitos. Sí, muchísimo. Ya maté unos cuantos hoy desde que me senté aquí en pupitre. Sí, señor, sí, señor. Bueno, el mosquito que corre por la cabina del Cerro. Tiro de esquina. ¿Es tiro de esquina o saque de costado, Víctor? Es tiro de esquina, le va a pegar Carlos Franco. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Correcto, le va a pegar Franco a esa pelota, tiro de esquina. Repito, el partido está 1-1. Franco, el juvenil, le va a pegar. Vamos a ver si gana o no Cerro, si llega al segundo. No pudo Vegetti. ¿Qué dijo el juez? Tiro de portería. Y por la fecha 4 de la intermedia concluyó el juego en el Luis Alfonso Gianni, partido de 0-0 entre Sol de América y Paraguarí. ¿Cuántos puntos tiene Sol con este empate? Con este empate tiene 3 puntos y Paraguarí suma 4 puntos. Bueno, Sol de América, el unicolor, que se reforzó, que trajo jugadores. Bueno, terminó el partido 0-0, Juan. Los cortes premium de Chartivip llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Chartivip, sponsor oficial de la Albirroja. Con Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Mañana prosigue la fecha con Luqueño Trinidense de Fondo Libertad Olimpia. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala, tan legal como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. Sí, señor, pelota al medio. 1-1, Juan. Cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Bueno, si este partido, Víctor, termina empatado, por ejemplo, 1-1 y Olimpia le gana a... Si le gana Olimpia Libertad, ¿cuántos puntos le saca Cerro, Víctor? Si así termina y mañana gana Olimpia, le va a quitar 8 puntos. Y si hay resolución del tribunal entre semana, por ejemplo, a Olimpia se le dan los puntos,
el fin de semana ya tiene la primera oportunidad de ser campeón olímpico. Muy bien, la pelota por el fondo, no llegó allá, la tiro de portería para Cerro. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bloquea hasta un 94% del calor con Sandel y Bold. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué le pasa al Biovera que está fuera del campo, Víctor? Fíjate del Bio. Cuando sacó el centro Gustavo Velázquez, que llegaron a la par, quedó forzado el Biovera. Se nota que lo golpeó un poquito accidentalmente, lógicamente, Gustavo Velázquez, pero ya se levanta listo para seguir el Biovera. Bueno, muy bien. El flaco Nani viene, si esto termina empatado, viene invicto, Víctor, el flaco. Sí, va a completar 10 partidos. La última vez que había perdido fue ante Olimpia en Ciudad del Este. Justo la próxima fecha vuelve a jugar ante Olimpia. Va a completar 10 encuentros sin perder de manera seguida con Ameliano. Qué buena racha de Roberto, claro, por ahora sigue el partido 1-1, Juan. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. El cabezazo solo el Bocón, Ricardo. Sí, no acertó el arco el Bocón, que muchos goles de esta manera hizo jugando con la camiseta de Cerro. Se juntaron Totina Amarilla con el chico Chaparro, un centro muy bueno. Si no llegaba Torres, Vegetti llegaba en el segundo palo. Torres saltó, aplicó el cabezazo, cerró el arco. Muy bien, la Diego, pelota larga, sí señor. por la duda, para que quede claro, si es que termina este partido así, gana Olimpia, como decíamos, 8 de ventaja, y solamente si hay resolución del tribunal entre semana favorable a Olimpia, puede haber campeón el próximo fin de semana. Si no se resuelve el tema del clásico, no hay forma, porque aunque gane Olimpia y pierda Cerro, la diferencia será de 11 y faltarían todavía 12 en juego, porque las 3 últimas fechas y el partido en cuestión de Olimpia Cerro, que todavía no se habrá resuelto. Así que, repito, para que pueda haber campeón con cualquier combinación, tiene que definirse esta semana el tema del tribunal favorable a Olimpia, si no, no puede haber consagración todavía en la fecha 19. Muy bien, la pelota de Sanguina, Sanguina tiene, Sanguina juega, está entregando para Larralde, va sobre punta derecha, Larralde juega, está dejando ahora para Ayala, Ayala tiene, Ayala movió, cruzó en esa zona iba el cruce, Totín, viene sobre punta sur, tiene, Wilder Viera movió, otra vez pelota al fondo, sale, recupera Meliano, pelota Larralde, Larralde tiene, juega, bajó para Cabral, se metió Cabral, le tocó de primera Sanguina. La marca por el fondo tiene Pérez, el zaguero del Cerro juega al medio, entregó para Morel y juega con el pecho. La potencia y precisión de Gildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildy y Ferropar construyen contigo para exigir al máximo tu motor. Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! A la contra de Meliano se mete el Vera, corre, Vera, sigue, Vera, le pegó, buscó el arco Ricardo F. Sí, tampoco tenía muchas opciones. Cerraba o se metía al medio. 4 jugadores de Cerro la marca, sacó el remate, no fue bueno, pero tiene ganas. Este equipo de Ameliano tiene muchas ganas, por eso no pierde los partidos. Muy bien, pelota al fondo, sale Cerro Porteño. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000, generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Pelota al fondo, el partido está 1-1. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Bar. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Nacional le ganó 2-1 Recoleta. En el fútbol argentino arrancó el duelo entre Racing y Barraca Central. En Barraca Central de titular Juan Espínola y en la banca Rodrigo Bogarín. Bueno, muy bien, decíamos que Nacional le ganó 2-1 al Canario. Termocalentadores Peixa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peixa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. La pelota para el fondo tiene el polaco, juega sobre punta derecha, está dejando para Franco movió, soltó, entregó suavecita para Benítez, pone, está habilitado Sanguina
segundo, no. Offside ahora de Sanguina. Está un offside directo para Cerro. El partido se vive mejor desde la sede social, la sede oficial de la hinchada, El Guincho, con amigos, asado y Múnich original, el sponsor oficial de la hinchada. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En la intermedia mañana prosigue la fecha con Tacuarí, General Caballero. Mañana 10 de la mañana, mismo horario para Capete. Resistencia. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Para vos, Víctor, después le consulto a Ricardo, ya se define la semana entrante el tema tribunal. ¿Para vos se define, Víctor, o hay que esperar un poco más? No, yo creo que se define ya este martes o miércoles a más tardar. La pelota para Franco tiene Franco para Cerro, jugó bien, entregó para Totín, Franco está... No está Ricardo F. No, Totín tampoco está, a otro ritmo, llega tarde en la mayoría de las pelotas. No mide bien los pases, se nota que entró con muchas ganas, pero la falta de juego, la falta de ritmo le está jugando en contra. Usted sí, Ricardo, entre martes y miércoles se define todo, Ricardo. Cuando tengan seguro quién va a ser el campeón, se va a definir. Bueno, Ricardo piensa distinto. ¿Quién está para ingresar entonces, Víctor? ¿Quién está en Ameliano? Sanguina pide cambio, incluso lo van a retirar en camilla y se viene el número 25, Bruno López. El que va a entrar será el segundo cambio en el elenco hoy vestido azul. Repito, 25, Bruno López deja el campo con algún problema físico. El número 28, Jorge Sanguina. Muy bien, seguimos contigo, Juan. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Correcto, muy bien, se retira en camilla Sanguina entonces, Víctor. Así es, ingresa camiseta 25, Bruno López, que es extremo originalmente. A mí me parece que él va a jugar por izquierda y Elvio Vera va a pasar a ser 9 a partir de este cambio. El jugador que fue refuerzo esta temporada, llegó recién este año a Deportivo Ameliano, 23 años para él, Bruno López, el que ingresa. Ameliano, Víctor, tiene otra camiseta, recuerdo, una parecida a la de River, tiene toda negra. Con rojo. Con rojo la franca, ¿verdad que sí? Sí, que es una especie de homenaje a la ciudad de Villeta, porque generalmente ese suele ser la vestimenta de la selección, vestimenta alternativa de las selecciones de Interliga o fútbol de salón con esos colores. Esa es muy bonita, pero esta entonces es la tercera, Víctor. Y no sé cuál es la segunda y la tercera, pero son los 3 equipamientos que tiene Ameliano los que citaba. A ver, Vera colocó el centro, marca Morel, golpe de cabeza sobre la izquierda y otra vez insiste Ameliano en los pies de Elvio Vera. Vera sobre la derecha, la tiene pegadita a la raya, amagó, jugó, que pasa al medio, tiro de esquina. ¿Quién fue, Cabral, el que se metía? ¿O quién fue? Fabián Franco y quitó al córner Matías Pérez. Ricardo F. Bueno, Pérez también es uno de los que se salva al Cerro, Pérez, Vegetti. El chico Chaparro, después me parece todos en un nivel muy bajo, muy bajo. Tiro de esquina para Ameliano, marcamos el tiempo antes, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. El Vera con el centro levantó, golpe de cabeza defensivo, pelota a mitad de terreno para Larralde. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Pintas al 0983-308813. Red de San Justo Hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. Cambios en Cerro Porteño, camiseta 33 para Rodrigo Gómez, se retira Lucas Quintana y camiseta 16, Fabricio Peralta, deja el campo Wilder Viera. Sí, Juan. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Tiro de portería para Cerro. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell
Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super, mejor por lejos. Nacional le ganó 2-1 Recoleta. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000. Solicitalo ya, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pelota sobre la derecha. A ver, está pisando esa pelota. Se le fue a López. Saque de costado para Cerro. Punta derecha en ataque. Perdón, en sector defensivo. Descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000 y 30% con tarjetas crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Esto es Fútbol Lo Grande. Estamos por Monumental 1080M. Todas sus plataformas. Gracias a todos los que están en sintonía. Pelota a la izquierda. Franco movió, entregó. Cruzando por mitad de terreno para Gómez. Este juega para Morel. Morel tiene para Cerro Porteño. Baja sobre mitad de terreno. Está jugando Peralta. Juega sobre la izquierda. Pelota larga. En esa zona para Pérez. Está parando Matías Pérez. Se manda arriba para Cerro. Juega. Dejó suavecita para el Totín. Se equivocó amarilla. Insiste ahora Meliano buscando el segundo. Larralde. ¿Qué quiso hacer Ricardo? Bueno, habilitarlo a Elvio Veras, pero el paso fue malo y los jugadores de Cerro están haciendo una competencia. ¿Quién está peor en este partido? Amarilla recién le dio la pelota. No, Diego, disculpame que te pisé. Le dio la pelota al rival. Sí, es increíble. Parece que no tienen ganas de jugar. 1-1 el partido, juez. Suplito, aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. La pelota al medio, sale, falta. ¿Quién cometió falta, Víctor? ¿Larralde? Sí, Larralde contra Chaparro. Bueno, muy bien, tiro libre sobre la izquierda para Cerro. Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. 1-1 el partido aquí en La Olla, puerta cerrada. Residencia en La Victoria, en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. La pelota al medio. Va la marca, pelota suavecita para el fondo. A Vegetti no lo veo, ¿eh? Vegetti, ¿dónde está Vegetti, Ricardo? Absorbido por la marca. Estará cansado, fue el que más corrió en Cerro. La pelota sobre la izquierda tiene Totín. Totín levantó el centro, se desvió. Tiro de esquina para Cerro. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Ciclón. Pusieron Maltual a su número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El que le pega a Morel, Víctor. Jorge Morel. Muy bien, le va a pegar Morel, tiro de esquina, Cerro. Vamos a ver si llega el segundo gol. A ver si Cerro llega al segundo o no. A ver, pelota en el aire. Golpe de puño del arquero. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de 6 indica Diego Iván. ¡Epa! ¡Qué misil de Pérez! 1-1. Y su seguros Chaco. ¡Qué misil, Ricardo! Qué bien, qué bien calzó esa pelota de aire. La pelota prácticamente en el ángulo se metía. El travesaño lo dijo que no a esta excelente jugada de Cerro por el sector derecho y la definición de Pérez. Sí, señor, la pelota al medio, sale Cerro, pelota en los pies de Morel. Con una cuota de regalo, celular Samsung A16, 17 cuotas de 89.000. TV Tokio de 43 pulgadas, 17 cuotas de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Top of Mind, hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Ese es López, Víctor. Así es, Bruno López. Muy bien, la pelota sobre la izquierda, avanza, se mete bien López con la pelota. Le robaron el balón, juega Vegetti, juega retrasado Vegetti, sale para el Cerro. Recordamos que el día de mañana sigue la fecha 18, los duelos entre luqueño trinidense en el Luis Salinas, 17:45 con la previa de Fútbol Grande desde las 17. La pelota a la derecha,
va saliendo Cerro en los pies de Fabricio Peralta. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Estamos llegando al minuto 37 del segundo tiempo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puyupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El remate Bocol Torres de Viola, arquero Martínez. Tiro de esquina para Cerro, busca el segundo gol. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con Damián en la parte técnica, acá tiro de esquina pertenece a Cerro. Prendí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. ¿El carrito para dónde va Víctor Villalba? Al carrito. Sí, lo van a retirar a Raúl Cabral, el autor del tanto del empate de Ameliano. Se viene camiseta 40, Alberto Contreras, y también el 36, Matías León, los que van a entrar en Sportivo Ameliano. Bueno, el Piru y 40 para el Piru Contreras. ¿Y el otro decías, Víctor? 36, Matías León, que es volante central, el otro que va a ingresar. ¿Es pariente del que fuera jugador de Cerro, no? No. Coincidencia. Coincidencia, así es. 40 por 30, salió lesionado Raúl Cabral. Y 36 por 20, sale Larralde, entra Matías León, número 36. Es el cuarto cambio en Ameliano, pero ya es el último porque después no tiene más ventanas Roberto Nani. Muy bien, tiro de esquina para Cerro. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor al balón? Morel. Le va a pegar Morel. Morel le va a pegar a esa pelota. Vamos a ver si llega el gol. Cerro, pelota en el aire. Afuera. Fabricio Peralta. Ricardo. Sí, afuera la cabeza o el golpe de cabeza fue de Pérez. Y Peralta, que no puede corregir la trayectoria de la pelota en el camino, se salvó a Ameliano. Perdón, Ricardo. Vegetti fue el cabezazo, Víctor. Fue Vegetti, ¿verdad? Sí, Vegetti le bajó la pelota a Peralta. Muy bien, pelota al fondo. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Cerca al minuto 39. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @puntofarma.py. Los miércoles del mes, 20% de reintegro en tarjetas crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. Y la ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. La pelota para Elvio Vera, se mete Vera con la pelota, movió, no pudo esa zona el Piru. La pelota y falta, será tiro libre para Cerro. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y 2 partidos para mañana, Luqueño Trinidense de Fondo, Libertad Olimpia. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barda. Precios imbatibles de stock, extracto de tomate, sabores de Aregua, 140 gramos, 1.600 guaraníes. Ñoquis Bianca, 1 kilo, 9.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Saque de costado, punta sur del sector ofensivo para... Pues falta finalmente, dio el árbitro, Víctor, ¿eh? Así es, falta contra Abel Paredes, tiro libre para Amelia. Correcto, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. Desde el fondo sale el polaco, tiene González, sale para Ameliano. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Con Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Pelota en el aire, vino el rechazo, pelota por el fondo, sale Cerro Porteño. Y por la fecha 19, el próximo desafío de Cerro Porteño el sábado 2 de mayo es visitar a Recoleta, mientras que el desafío de Ameliano será visitar al Olimpia el domingo 3. Muy bien, la pelota para Ayala. Ayala tiene, Ayala juega sobre la izquierda, sale para Falabella.
Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala tan legal como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. La pelota para Ameliano, cayó, Vera, falta. ¿Quién lo tocó, Víctor? ¿Quién es? Matías Pérez, amonestado la falta al borde del área contra Elvio Vera. Ricardo F. Bueno, Vegetti se queja de una falta previa a la culminación de la jugada, con falta de Pérez indiscutible contra Vera. Acá puede venir el segundo de Ameliano, dependiendo de cómo le quiten provecho a esta pelota parada al borde del área. Tiro libre para Ameliano. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Beba y Flores. Tiro libre para la visita. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Bow. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Minuto 42. ¿Quién me pega esa pelota, Víctor? Es Fabián Franco. Él le pega bien, ¿eh? Le suele pegar bien a los tiros libres. Franco le pega para Ameliano ese balón. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Bueno, ¿qué Diego. pasa? Sí, te escucho. Sí, no logro identificar, no es Fabián, porque Fabián está más atrás. No es Fabián, así que te confirmo en López. un rato. López. Sí, tenés razón, es Bruno López, el número 25. Él es el que va a ejecutar y ahora se Franco acerca Fabián y ahora se acerca Abel Paredes. Sí, señor, muy bien, se demora la ejecución de Ameliano, pero el que está cerca la pelota es Franco ahora. Ahora sí Fabián Franco tomó protagonismo. Correcto, muy bien, Franco, está López muy bien cerca también a él, el otro es Paredes, tiro libre, se demora la ejecución. Ahora sí el árbitro va a autorizarse, ¿llegará o no el segundo gol? Es Franco el que le pega, ¿va a pasar a ganar o no Ameliano? Es una pelota quieta, va el árbitro conforme a la barrera. ¿Quién está tirado al piso en Cerro, Víctor? No alcanzo a identificarlo, Diego. No te preocupes, tiro libre. Vamos a ver si Ameliano llega al segundo de zurda. Paredes de derecha, está Franco. El árbitro va a autorizar. El árbitro del partido, José Méndez. A ver si pasa a ganar o no Ameliano. Si llega al gol o no Ameliano. A ver, Franco. Fuera, Ricardo F. Afuera, el remate no fue bueno. Esta vez del jugador de Franco, que tiene varios goles de tiro libres en su carrera. Esta vez le pegó no muy bien. Se desvió, va al córner. Sí, señor, se desvió esa pelota. El tiro de esquina para Ameliano. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Víctor? Contreras. Le va a pegar el Piru Contreras. El Piru le pega. Vamos a ver, llegando al minuto 44. Pelota en el aire, cabezazo y otro tiro de esquina. Materiales para la construcción. Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Buena, esquina Morgio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios. Con la app de Copetrol Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol Vamos. Otro tiro de esquina, le va a pegar el Piru Contreras a esa pelota cerca del minuto 45. Estamos llegando al minuto reglamentario de este juego. A ver, tiro de esquina, pelota en el aire, cabezazo, no pudo Falabella. Pelota a un costado, será tiro de portería para Cerro, No, otro tiro de esquina, Juan. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. De una esquina va a la otra esquina, le pega el Piru Contreras. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar el Piru, será la tercera la vencida en Ameliano. Se va a aplicar o no ese famoso dicho. Pelota en el aire, cabezazo al medio, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cuánto más, Víctor? 4 minutos más. Correcto, lateral para Cerro, punta derecha.
Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El pelotazo largo por arriba sobre mitad de terreno. Golpe de cabeza, pelota al medio. Va buscando el Piru, va al puntín, pelota al medio. La recupera Ayala. Ayala tiene, movió, juega para Herbio. Offside, directo para Cerro. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción XPS. XPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Copesipar. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La pelota sobre la izquierda se mete Totín. Falta. ¿Quién comete falta, Víctor? Matías León, la falta contra Luis Amarilla. ¿Hay tarjetas, Víctor? No, no hay tarjeta para León. Muy bien, tiro libre para hacer. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho, con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Muy bien, tiro libre para Cerro. Morel le va a pegar a ese balón. Le pegó Morel al centro. Cabezazo al medio. Iba a la contra, viene buscando a Ayala. Ayala puso, está dejando la pelota para el Piro Contreras. Se abre en esa zona sobre costado izquierdo. López. La pelota para él, corrió, pero marca el de Cerro, pelota al puntín, lateral para Meliano. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos, Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo Hierro, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierro. Minuto 47. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quiere estudiar, así es la americana. Espérame, Juan, tiene López, segundo, no da Meliano, López juega bien, dejó, pero marca Pires y Juan. Camiones JM se ha adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto a donde evolucionamos juntos. Tiro de esquina para Meliano. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 48, pelota del Piru, levantó, golpe de cabeza defensivo, la pelota por el medio, sale en esa zona, juega sobre costado izquierdo el Piru. El Piru tiene con otro centro, va al buscapié, juega por el medio, marcó el defensor, va finalmente Morel, juega el volante, juega el medio. A ver, no pudo Totín, pelota a la derecha, tiene Pérez, movió, pelotazo largo al fondo y esto termina aquí en la olla. Nuevo Evolux Diesel con la nueva tecnología de limpieza de doble acción. Remueve la suciedad dañina del motor. Más información en shell.com.py. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. Ya termina el partido aquí en Cancha Cerro. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Descuentos reales hasta el 50% por call center 627-7000 y 30% con tarjeta crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La pelota para el Bebera, se escapó de Gustavo, lo último de Ameliano, lo último. López lo comió con la pelota, se metió, jugó Ricardo F. Se salvó Cerro sobre el final, el árbitro va a decir que termina este partido. Van a revisar si no pasó nada y después va a ser el final del encuentro. Un Cerro que dejó o que deja muchísimo que desear. Y Ameliano demostrando que juega bien, que sabe lo que juega, que tiene un equipo bastante trabajado y que con poco hace mucho el técnico Roberto Nani. Muy bien, señoras y señores, se cierra el partido. Terminó el juego, Cerro Ameliano 1-1. Fútbol a lo grande, Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo Puchupa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, vamos a ir enseguida con Víctor cuando nos dé un comprendido ahí. Algunos dirigentes de Cerro en la zona de preferencia, nos imaginamos con un humor no muy bueno, un humor no muy bueno por la pobreza
de lo exhibido de sus jugadores en lo futbolístico, digo, un Cerro que viene de mal en peor, porque no puede jugar un partido bien, no. Quizás el mejor partido que jugó, o por lo menos el que consiguió un resultado importante, fue contra Junior. Después poco y nada. Un equipo sin ganas, sin hambre, sin aptitud. Muy pocos son los jugadores que se salvan de la crítica general, y los demás dejaron muchísimo que desear, repito. Yo no entiendo cómo la dirigencia no se da cuenta de que hay algunos jugadores que terminaron su ciclo en Cerro hace rato y que no pueden seguir jugando de la manera que juegan. Yo no entiendo cómo puede seguir jugando tan mal Velázquez, jugador de selección y que va a ir al Mundial posiblemente, y no hace un pequeño esfuerzo para ver si puede, no sé, por lo menos no ser tan criticado, porque pifia, entra mal. Lo vamos a escuchar al jugador de Cerro, creo que es Pérez el que está hablando. ¿Cuál es la reflexión después de este partido, de este empate? Buenas noches. Es difícil la reflexión ahora, muy caliente, la verdad que buscábamos el triunfo, creo que el empate no nos sirvió, no nos va a servir. Por eso la calentura, la verdad que era un partido donde tuvimos volumen de juego y no pudimos aprovechar, y nada, errores puntuales que nos cuestan caro, y la verdad que muy caliente por ese lado, pero bueno, hay que pasar rápido la página, que el miércoles tenemos un partido muy importante donde tenemos que sacar nuestra mejor versión para seguir mejorando, para seguir construyendo lo que queremos, la identidad de juego que el técnico propone. Son poco tiempo de trabajo, y la verdad que en algunos aspectos se ve lo que vamos trabajando, pero no nos alcanza, como digo, poco tiempo, pero bueno. Más allá de eso, somos Cerro y tenemos que ganar, como sea, sigue jugando, sigue metiendo. Nada, muy caliente, la verdad que queríamos buscar un triunfo para poder estar más cerca, y nada, creo yo que, como te dije, la reflexión ahora es muy difícil. Gracias, Matías, éxito. Gracias. Bueno, así pasó Matías Pérez, quizás uno de los pocos, junto a Vegetti y algunos más que hay que buscar con los dedos, Chaparro, Arias, de los que se salvan de este papelón de Cerro Porteño, que perdió puntos en cancha, en el escritorio. Cerro pierde en todos lados, parece Corposana, tiene pérdidas por todos lados, y así no tiene razón de ser las quejas de los dirigentes, porque ya no tiene posibilidad alguna de quedarse con el título. Vamos a escuchar al jugador de Ameliano, perdón. Llegaron aquí para llevarse la victoria. Sí, creo que bueno, hicimos un gran partido, creo que nos vamos con una espina que pudimos capaz de por ahí llevarnos 3 puntos. Bueno, también en lo personal, ¿cómo te está tomando este campeonato? Es una larga racha positiva la que tiene Ameliano, si bien hoy no pudo ganar, pero se lleva un punto igualmente, y también marcando nuevamente el día de hoy, Raúl. Sí, la verdad que bueno, la verdad que estoy muy contento por hacer el gol, por ayudar al equipo, y nada, bueno, como te dije, creo que hoy vinimos a buscar la victoria y bueno, por suerte nos llevamos un empate. Compañeros, ya los escuchar la figura. Raúl, felicitaciones por tu actuación, por haber marcado el gol del empate. Aquí te saluda Hernán Osorio. Contanos un poco cuál era un poco el sentir dentro de esa charla en el entretiempo. ¿Qué les dijo Nani? ¿Qué manifestaba acerca de lo que estaba pasando o de lo que él veía? No, creo que estamos un poco apurados con la pelota, estamos imprecisos, pero bueno, en el segundo tiempo dimos otra cosa y bueno, por suerte pudimos llevar el empate y tuvimos varias oportunidades para llevarnos 3 puntos. Uno te vio en varios partidos, sobre todo tal vez jugando en Villeta, recuerdo una gran actuación, dando asistencias también. Hoy te tocó marcar. ¿Cómo tomás ese aspecto? No, creo, bueno, como te dije, la verdad que estoy muy contento, estamos muy bien con el equipo y eso es muy positivo. Te saluda Francisco López. Raúl, felicidades, vas en franco crecimiento y yo decía, ojalá lo podamos ver por más tiempo aquí en el fútbol paraguayo. Llegaste en condición de préstamo, estás, y cómo viene un poquito, digo, sé que estás centrado en Ameliano, pero después de Ameliano que ahí termina contrato, tenés que volver a Vélez, ¿cómo viene un poquito esa situación?
No, bueno, como dijiste, creo que estoy centrado acá ahora en en el día a día acá en Paraguay y no, la verdad que no tengo idea de lo que pueda llegar a pasar. Hoy recordando tiempos de inferiores, marcando un gol allí como un centro delantero prácticamente, conocés la posición de jugar bien adelante, lo hiciste en Vélez en inferiores, en esa gran temporada que tuviste con 17 goles. Recordando un poquito, y te quedó justa la pelota para la definición. Sí, creo que antes que me llegue la pelota vi el arco y no dudé ni un segundo en patear. ¿Qué tiene este Ameliano que en tu óptica, como para qué está también ya todavía, o ya entrando en una etapa definitoria del campeonato? No, creo que los chicos tienen, la verdad que, no sé si una semana creo que se dijo, creo que el equipo volvió a tener esa hambre de ir por más y la verdad que lo estamos haciendo muy bien. Raúl, gracias por este momento, felicitaciones una vez más y a disfrutar. Dale, guacha, dale, gracias mucho. Bueno, así pasó Cabral, el jugador de Ameliano, que hizo el gol, ¿verdad? 2 goles argentinos en este partido. Klimovic para Cerro, estás el regalo de Martínez y estás el regalo de Quintana. Fue Cabral el jugador de Ameliano que hace el gol. Víctor, vos no pudiste llegar a los dirigentes, ¿verdad? No hablaron. Salimos nosotros justo detrás de ellos, todos los medios, y estaban rodeados por los guardias y ninguno emitió declaraciones. Así que salieron prácticamente en fila Reguera, Luis Ortega, Rubén Recalde, Carolina de Bestart, la plana mayor de la dirigencia azulgrana. Nadie brindó declaraciones. Justito nos bajamos al mismo tiempo de su salida. No habló nadie. Nosotros ya estamos en sala de conferencia porque evidentemente no hay nadie más en el estadio. Solo nos queda esperar sala de prensa. En un ratito viene Nani y posterior a eso Holland. Bueno, no creo que tengan muchas ganas de hablar los dirigentes realmente por lo pobre del equipo, por lo pobre exhibido de parte de Cerro Porteño y cuánto trabajo para Holland, ¿verdad? Cuánto trabajo para Holland para hacer que algunos jugadores reaccionen. Yo no le veo mucho futuro a este plantel así como está, si es que no reaccionan. Si no toman en serio algunos jugadores lo que significa defender la camiseta de Cerro. Hablo de Cecilio, hablo de Iturbe, hablo de Amarilla, hablo de Velázquez, Peralta. Muchos jugadores en Cerro que parece que entran simplemente para cumplir el famoso Shoayunte. Parece ese el famoso Shoayunte. O Peyante.